la palabra clave del día de hoy, y creo que es la palabra clave de la humanidad, es adaptación, ¿ok? Así que vamos a ver cómo nos hemos adaptado a lo largo de los años, ¿ya? Pero primero tenemos que hacer un poco de teoría de la historia. Mientras les voy explicando la clase en sí, vamos a ir comentando pues cuáles son también las preguntas clásicas, los temas recurrentes en el examen, pero aquí creo que, no sé si esto es la primera vez que estás en la pre, eso no te preocupes, es algo que solo, bueno, eso guárdalo para ti, nada más, no te preocupes, nadie te va a juzgar. Si es la primera vez o la segunda, o en fin, debes saber pues que básicamente las preguntas de la pre están en base a la separata y a las clases, ¿no? Profe, yo esa historia, bueno, entonces este será un repaso, básicamente. Quisiera pues, veo sus nombres y todo, pero quisiera quizás un poquito conocer sobre ustedes. Yo sé que algunos solo me acompañan con el audio, algunos sí tienen allí quizás la imagen, pero les comparto un link para que entren. Creo que muchos quizás han visto esta herramienta que es Mentimeter, y simplemente quiero que contesten una pregunta. Quiero saber a qué especialidad es la que están postulando, para más o menos pues saber también allí algo sobre, ¿no? Mientras contestando eso, los que quieran participar, obvio, vamos a ver unos conceptos generales de la historia, ¿no? Bueno, saben que es una ciencia social. Creo que el mismo término de ciencia social ya nos dice cuál va a ser el objeto de estudio, cuál es el interés de la historia. Como es una ciencia social, se interesa pues por las mujeres y los hombres en sociedad, pero sobre todo el objeto de estudio va a ser el hecho histórico. Profe, un hecho histórico, un acontecimiento puede ser, sí, es correcto, pero sobre todo no te olvides que vamos a decir que la principal característica es que este hecho haya dejado huellas, haya dejado vestigios, ¿ok? Que más adelante lo vamos a conocer pues como las fuentes históricas. Entonces, la historia, además de interesarse y estudiar al hombre en sociedad, bueno, las sociedades humanas, no te olvides también a través del tiempo, ¿ok? Se interesa por los hechos históricos. Te decía que los hechos históricos son pues los acontecimientos que en este caso han dejado huella. ¿Por qué es importante, profe, que dejen huella? Para poder nosotros, por ejemplo, a ver, Lucy, ¿no? Bueno, en el caso de Lucy, que es la Australopithecus más famosa que puede existir, en un rato lo tienes en tu separata, en un rato lo vemos aquí también en el slide, ha sido pues, ha dejado evidencia, ¿no? En este caso es un esqueleto, ¿no? Pero también recuerda que evidencia es todo, incluso los desperdicios también son una fuente, ¿ok? Claro, más relacionada quizás con la arqueología, pero eso también lo vemos en un rato. No sé si ahí están, a ver, si están contestando algunos, más o menos para saber a qué especialidad es la que están yendo. A ver, ¿cómo va? Medicina humana es la más grande, ¿eh? Pero también tenemos psicología, ciencias biológicas, radiología, psicología, ingeniería civil, genética. Bueno, pero la más grande que sale en esas 9 palabras es medicina humana. Así que, bueno, futuros médicos, no los voy a jugar tampoco, no sé si sabrán, siempre han querido estudiar esto o recién ahora en este contexto de la pandemia dicen, oye, creo que es una buena elección, así que nos vamos a medicina. Bueno, en fin, ya iremos por allí comentando. Entonces les decía, ¿ya? Chévere, ya tengo esta información sobre ustedes. Sigo viendo medicina humana ahí grande en las 9 palabras, psicología, genética. Qué alucinante, ¿no? Perfecto. Sí, también los genes también se rastrean a través de la historia. Perfecto, entonces sigamos con esto que les decía, ¿no? Cuando hablamos de teoría de la historia, profe, ¿qué pregunta me puede venir sobre esto? Bueno, acá te recomiendo siempre aprender las palabras claves, ¿no? Lo primero, como te decía, es hechos históricos. Entonces, el historiador, la historiadora, nosotros nos interesamos por analizar estos hechos históricos. Es como que tracemos una línea, ¿ya? Y cada punto sería un hecho histórico. Les decía que la recomendación, básicamente, el requisito básico del hecho histórico, ¿cuál es? Que deje evidencia, ¿ya? Porque al final, miren, nosotros no podemos viajar en el tiempo, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos estudiar actualmente, en el 2020, por ejemplo, a Napoleón? ¿Cómo podemos estudiar, pues, incluso, les decía, Lucy, ¿no? Que estamos hablando, pues, de cientos de miles de años. Entonces, acá la idea es, como les dije, que deje evidencia, ¿ya? Que van a ser las fuentes, que vamos a hablar en un ratito. Otras palabras claves de la historia es, a ver, es el término proceso, ¿ya? A ver, hay algo aquí muy interesante. Hace poco nada más, chicos y chicas,
Se ha cumplido un año justo, ¿no? Desde que se encontró, pues, la evidencia, el primer infectado del coronavirus en China y todo esto, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, todo es un proceso, ¿ya? En un ratito vamos a hablar, por ejemplo, de la edad antigua, la edad media y todo ello. Y hay algo que quiero que entiendan siempre, ¿ya? O sea, como la historia es un proceso, yo no puedo, en este caso, decir que me acuesto, por ejemplo, voy a dormir en la edad antigua y despierto en la edad media. No. Profe, entonces, ¿para qué sirve, por ejemplo, la cronología, que vamos a ver en un rato? Sirve sobre todo para, es un medio didáctico, ¿ya? Para que tú, por ejemplo, puedas colocar, Primera Guerra Mundial corresponde a esta edad, las civilizaciones clásicas corresponden a esta edad. Es didáctico, nos ayuda a ubicarnos, ¿ok? Pero hay que entender algo, la historia no funciona así, no es que yo me acuesto, como les digo, en la edad antigua y despierto en la edad media. No hay cortes en la historia, estudiamos procesos, ¿ya? Y eso ustedes lo saben, creo que desde el cole lo han visto, que las palabras claves acá son, pues, causas, ¿ya? Consecuencias también, lo pueden haber encontrado quizás como efectos. Porque, a ver, busquen que sea un ejemplo, ¿ya? Yo los reto a ustedes, busquen un ejemplo de algún acontecimiento histórico, busquen un ejemplo de algún acontecimiento histórico que no haya tenido una consecuencia. En realidad, todos tienen consecuencias, ¿ya? Incluso hay procesos históricos, por ejemplo, nos va a tocar ver la Revolución Francesa, que ni siquiera puedes irte a días antes, tienes que irte años atrás. Chicos, y si hablamos, por ejemplo, de los efectos climáticos, también, ¿ok? La batalla de Waterloo es un hecho, ya, sí, ha dejado evidencia definitivamente Jefferson, y yo les decía, un ejemplito de un hecho histórico que no haya dejado consecuencias. Todos están relacionados. Por ejemplo, a ver, tomemos la batalla de Waterloo, que su compañero Jefferson nos ha dado. ¿Cuál sería la principal consecuencia, no? Entonces, a ver, pongamos ese ejemplo. Es un ejemplo interesante. Las causas. Wow, tendríamos que hablar, pues, de Napoleón. Tenemos que hablar también cómo Napoleón trata a su ejército, ¿no? También tendríamos que ver que el ejército napoleónico es inmenso, es el más fuerte, obviamente, en esa época el mejor organizado, pero está muy lejos de Francia, ¿ya? Profe, ¿cuál es el problema de que esté lejos de Francia? Chicos y chicas, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, allí, a ver, ¿qué pasa si yo tengo un ejército muy lejos de donde es la capital, por ejemplo, ¿no? Ahí el problema es el abastecimiento, ¿no? Entonces, les decía, la batalla de Waterloo es un acontecimiento muy rico, no solo es hablar de Napoleón, tendremos que hablar de todas las coaliciones, teníamos que ver, como les digo, el tema, el clima, ¿ya? También tendríamos que ver, les decía, la línea de abastecimiento, está muy lejos de Francia, de dónde se abastecen. Entonces, les decía, todo se explica, todo tiene antecedentes, si nos vamos mucho más atrás, también causas, si las encontramos allí, directas o indirectas, y también consecuencias, ¿ok? Otras palabras claves que son los elementos de análisis de la historia, así como causas, consecuencias o efectos, antecedentes que pueden encontrarse incluso en siglos atrás, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, cuando nos toque hablar de las ideologías, ¿ya? Ustedes estamos ahora en el 2020 y sobre todo por los acontecimientos que han ocurrido en estas últimas semanas en nuestro país, otra vez ha salido al debate el tema de las ideologías, ¿no? Dicen, los jóvenes están ideologizados. Ya nos tocará también ver eso, que es izquierda, que es derecha. Mira, eso de izquierda y derecha es algo que comienza en la época de la Revolución Francesa, siglo XVIII, y seguimos utilizando el término de izquierda y derecha. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad es muy rico el tema histórico, y por más que en algún momento les digo yo, conversando con ellos, ¿qué hacemos los historiadores ahora en esta pandemia? ¿No? Están convocando puros médicos y todo. Bueno, la historia siempre está allí. La historia siempre está allí. La historia no dice, oye, yo te voy a enseñar. Pero la historia siempre está allí para que tú la consultes y digas, a ver, vamos a ver, no es la primera pandemia, ¿no? Incluso hay muchos autores que la están comparando, por ejemplo, con la del siglo XIV, con la peste negra, que nos tocará también hablar más adelante. Entonces, si se dan cuenta, el mismo tema de la cuarentena. ¿Es la primera cuarentena en la historia? Para nada. Ya hemos tenido cuarentenas, claro, desde la Edad Media, y si vemos nada más en la historia de las pestes, hemos tenido pestes incluso en la época de Grecia y todo. Entonces, bueno, la historia está allí, y esa es la utilidad de la historia básicamente, ¿no? Profe, hay algo bien bonito que me han puesto en mi separata, y a mí también me lo contaron en el primer año de la universidad, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la historia? ¿Para qué sirve? Uno cuando está estudiando algo, bueno, ustedes van a ser futuros médicos,
Y creo que es un poco más sencillo darte cuenta, ¿no? Pero a veces cuando estudias historia tú dices, bueno, yo soy historiadora, ¿no? De San Marcos, dices, ¿y para qué sirve la historia? No, me gusta como curso, pero ¿para qué sirve si voy a dedicarme a investigación? Entonces acá viene lo bonito, ¿no? La historia busca, pues, comprender el presente, ¿ya? Incluso ustedes, si yo me pongo a preguntarles por su historia de vida, en este caso, el que ustedes estén en la pre, tiene también, imagino, toda una serie de decisiones, ¿no? O sea, es todo el desarrollo, hay un proceso. Ahí también, incluso en algo tan sencillo como decidir estudiar en la pre, también hay un desarrollo, ¿no? También hay un proceso allí. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la historia, no? Comprender el presente, pero para yo entender este momento 2020, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer correctamente el pasado, ¿no? Incluso hay una frase muy bonita que es estudiar el pasado para entender el presente, incluso ya ahí le pones pues tu punto revolucionario y cambiar el futuro, incluso algunos también te dicen, ¿no? Y la verdad es que sí, ¿no? Si tenemos una correcta lectura, un correcto análisis de la historia, ahí puedes encontrar todo, podemos entender qué hacer en una crisis económica, qué pasa en las rebeliones, levantamientos sociales, en fin, movimientos políticos. Ya tenemos ahí algunas semanas para ir conversando sobre esto. Entonces, no olvidar, les decía, es una ciencia social que se interesa, que estudia las sociedades a lo largo del tiempo. Eso significa devenir del tiempo, a lo largo del tiempo. Pero eso sí, yo tengo que elegir un momento, ¿ya? Ahí las palabras clave también son tiempo y espacio. Es decir, un lugar y un momento indicado, ¿no? Que también lo puedes encontrar tú como el término de contexto, ¿ya? Miren ahora nada más, 2020, por más que todos hayamos sido golpeados por la pandemia, les pregunto, ¿será igual, tendrá un mismo comportamiento, por ejemplo, no tendrá un mismo comportamiento un joven, una jovencita de Inglaterra, de, por ejemplo, hoy, ¿no? 22, ¿no? Por ejemplo, diciembre del 2020, ¿ya? Tendrá el mismo comportamiento, pensará igual, por ejemplo, tendrá las mismas características la sociedad inglesa o la sociedad china que la sociedad peruana. Ustedes saben que lamentablemente acá al peruano le gusta siempre hacer las comparaciones, ¿no? No somos Ámsterdam, no somos ya, alguno ya está saliendo, ya, ay no, pero por favor, no. Entonces es muy importante el contexto. Si se dan cuenta, todas estas condiciones, el lugar donde vives puede influir no solo en la manera en que te vistes, ¿no? Porque algunos dicen, sí, profe, hoy hace calor, me pongo ropa más fresca. Pero no solo es eso, esa es la manera más, vamos a decir que eso es lo más superficial, ¿no? En realidad, también el lugar donde vives influye cómo es tu forma de vida. Ustedes lo podrán saber si tienen familia en el extranjero o no es necesario ni siquiera tener familia en el extranjero. Ustedes consumen toda la información que está en internet también, entonces pueden ver cómo es. Por ejemplo, Jefferson nos dice, China es un país cosmopolita, pero recuerda, Jefferson, que China no fue siempre así. Y también hay que entender cuál fue el desarrollo para que China se convierta en lo que es actualmente, porque no podemos decir que por la pandemia ya China, adiós. Para nada. Recuerda que China tiene muchos proyectos. Eso nos toca ver también en la última clase, en la penúltima clase nos toca ver todos los proyectos que tiene China, que pueden haberse puesto en pausa por la pandemia. Pero China tiene, no sé si habrán leído por ahí, que China tiene un proyecto de por ejemplo, conectar, quiere, por decir así, quiere revivir y todavía multiplicar, duplicar y triplicar lo que fue la ruta de la seda. No sé si han visto que está en conversaciones pues con Brasil, ¿no? Para que de China hay un viaje directo a lo que es Perú y luego también a Brasil y para que puedan salir por allí todos los productos, ¿no? Entonces, ya nos tocará también hablar eso. Así que no subestimen a China. Napoleón decía, no despierten al gigante dormido, y se refería a China. Ya, así que ojo también con China. Ya yo sé que a los autores no les gusta decir, estamos en una guerra fría, porque ya, todos hablamos de la pandemia ahora, es correcto, pero hay que analizar. Hay algunas características que pareciera, mira, solo termina de utilizar guerra fría en la actualidad y que a algunos autores no les guste. Estábamos utilizando un término también histórico. Así que a la larga, te guste o no te gusta la historia, bueno, la idea es que te guste, pues, ¿no? Al menos, o la idea es que comprendas que hay utilidad en la historia. Ya si por ahí dijiste, profe, pucha,
en el colegio tú decías, ¿por qué tengo que escuchar historia? ¿No? Más bien te alegrabas cuando le quitaban horas a historia. O a algunos, bueno, les gustaba, son gustos en realidad. Pero la idea es que comprendas que hay utilidad, ¿ya? Lamentablemente, tú sabes que los cursos como historia, quizás filosofía, hay algunos cursos que en el cole ya casi los ven poquísimo, ¿no? Hay colegios que me dicen, ¿qué es eso, profe? Yo nunca llevé historia, ¿no? Hay algunos colegios, por ejemplo. Gustos que no dan sustos. Cámbiense su nombre, pues, postulante 5236. Bueno, a no ser que te guste llamarte así, ¿no? Pónganse su nombre, pues, un poco ahí para ahí, fastidiarlos también, que los veo ahí mientras están, participando. Bueno, listo. Entonces, sigamos. Les hablaba, pues, que dentro de las características, o requisito, vamos a ponerlo así, de un hecho histórico está la huella. Ya tiene que dejar huella. ¿Por qué? Ya les dije, no viajamos en el tiempo, entonces necesitamos ir reconstruyendo, ¿no? Ojo también con eso, o sea, tampoco es que nosotros nos ponemos ahí a alucinar un poquito cómo fue, ¿no? No, en realidad, los historiadores hacemos, pues, hay crítica de fuente, ya tenemos que ver primero si esa fuente es fidedigna, ¿ya? Mira, nomás actualmente, ustedes hagan, a ver, ¿cómo les digo? Hagan algún día un ejercicio, aunque creo que ustedes no compran periódico, pero hagan este ejercicio de comprar todos los periódicos pero todos, pues, no, o sea, también el de Hildebrand, todos. Y se van a dar cuenta cómo, por ejemplo, aunque ya sabemos que hay grupos que ya tienen la mayoría de periódicos, se van a dar cuenta cómo un mismo hecho lo presentan de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, también, acá la idea también es que cuando nos enfrentemos a una fuente, el historiador debe ser también crítico, ¿ya? En un rato mencionamos eso. Pero vayamos una vez a la fuente, ¿ya? Les decía, toda huella, toda prueba, todo vestigio, ¿ya?, de presencia humana nos ayuda a reconstruir, como les decía, los hechos históricos. Entonces, los hechos han dejado huella. ¿Y qué voy a hacer yo? Ir recuperando estas huellas de manera crítica, no lo primero que encuentre, ¡wow! A ver, ¿no? Por ejemplo, disculpen si este es un ejemplo bastante, que no para algunos, pero ayer, por ejemplo, veía que ha ganado este cantante bastante peculiar un premio, ¿no? De mejor artista peruano, mejor artista del año. Me refiero a alguien que tiene el nombre de Faraón, ¿no? Pero ya lo voy a completar. Ustedes ya saben de quién estoy hablando y si no saben, es buena hora, ¿ya? ¿Para qué es el ejemplo? El ejemplo es lo siguiente. ¿Cómo un personaje puede, por ejemplo, hacer que la gente se hable sobre él de diferentes maneras, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, ya ahí está, postulante 5236 ya se dejó en evidencia, ya hemos visto que acá es un lover. Bueno, le decía simplemente el ejemplo, disculpa que haya traído a colación este personaje, el ejemplo es sencillo. Alguien, por ejemplo, la música, ¿no? Ni siquiera quiero hablar de política, solo poner un ejemplo tan sencillo como este personaje. Hay gente que hay gente que no, o sea, lo odia, hay gente que le es indiferente, hay gente que lo idolatra, etc. Si se dan cuenta, un personaje, ¿cómo puede? Porque somos seres humanos, al fin y al cabo, ¿no? O sea, yo un día estoy de buen humor, puedo escribir, no, usted no escribe en diario, ¿no? Escribo en mi blog, todo felicidad. Un día estoy molesto, todo es odio. Entonces, ¿a qué me refiero? Como vamos a analizar fuentes que han sido hechos por hombres y mujeres, hay que tener mucha crítica, hay que ser muy críticos, ya tú no puedes quedarte con lo primero que leas. Es lo que le digo siempre a mis padres y a todos. No te puedes quedar con lo primero que leas. Ay, no, pero es que me gusta cómo habla ese periodista, me gusta cómo habla tal. Está bien, puedes ser fan, lo que desees, pero chicos y chicas, acá hay una palabra clave, ¿ya? Gracias, Gustavo. Ya están ahí ya mandando, en fin, ya. En fin, es muy peculiar. A mí particularmente me parece un personaje bastante peculiar. Pero voy al hecho de que siempre cuando veamos fuentes que son hechas por los hombres y mujeres, hay que tener siempre mucho cuidado. La crítica. Tú lees el primero, ¿no? Bueno, ustedes ya no leen, ¿no? Ustedes creo que simplemente se ponen ahí en YouTube y ven los resúmenes, pero ya, en fin. Me gusta este youtuber, me encantan estos resúmenes, me gusta tal cosa, pero siempre mi recomendación, no solo ahora, sino sobre todo cuando estén en la universidad, es que deben ser críticos, ¿ok? Deben ser críticos. Lo principal es ser críticos. Me encuentro con una fuente, entonces tengo que ver quién escribió esta fuente, en qué tiempo escribió esta fuente. Y aquí estamos hablando de fuentes,
en tu separata, en la primera página, disculpa que los haya olvidado, discúlpeme, Heródoto y Tucídides, pero por algo están justo esos personajes en la primera página de tu separata, ya que estamos hablando de la crítica, de las fuentes y todo esto, ¿no? A ver, seguro por lo que recuerdas, pareciera que todos lo han hecho ya los griegos, ¿no? Sí, profe, los griegos han hecho todo, pues, filosofía, bueno, también historia, el mismo término historiae, ¿no? El mismo término historia significa investigación. Por eso le decía que la crítica es muy importante, investigar también es importante. ¿Nunca tuvieron esa curiosidad cuando eran pequeños de preguntar, de ver más allá? O sea, no sé, ¿no? Yo les digo algo, hay muchos chicos y chicas que les gusta esto o no sé si han visto los memes que muestran a las pirámides y muestran cargando, ¿no? A los diferentes obreros que están cargando las piedras para poner la pirámide, y justo ahí en el meme dice, algún día se darán cuenta de todo el trabajo que costó, y luego sale una niñita diciendo, los aliens lo hicieron, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan que el 2020, muy aparte de la pandemia, hace que ustedes tengan mucha información, y mi recomendación siempre va a ser esa. Sí, es un meme que le he visto bastantes veces, ¿no? Entonces mi recomendación es que sean críticos, ya siempre toda información. Es que tampoco les digo que vivan en un escepticismo de que no voy a creer en nada, ¿no? Pero sí les recomiendo ser críticos. Con más razón, si ustedes están llenos de información, bombardeados de información, y ya no necesitas leerte un libro así, sino que sea ver el resumen, bueno, pues al menos contrasta, o sea, chequea, mira las dos versiones, como se dice, ¿no? Para que puedas tener una postura, ¿no? En este caso, una idea también propia, ¿no? Porque al final siempre es así. Mi recomendación siempre es eso, para que luego no estén ninguneando que los jóvenes, que si no son influenciables. No, la recomendación es siempre para todos. Yo también fui joven en algún momento, ¿ya? Así que la idea es eso, ser críticos, ¿ya? Y por eso tenemos aquí a dos personajes. El primero es Heródoto y el otro es Tucídides, ¿ya? Esto, pues, vamos a decir que, como algunos le dicen, es el primer, vamos a decir, aburrido, ¿no? Porque tú sabes que los griegos todos son los dioses y Zeus se transforma y enamora a fulanita y a sutanita y nacen los semidioses, etc., etc. Bueno, ya, es una versión alterna, Jefferson. Es una versión alterna. Qué bueno que conozcas al faraón Sócer, que en realidad tanto Sócer como Imhotep fueron los artífices de lo que más adelante van a ser las pirámides, ¿no? Porque tú sabes que primero eran las mastabas y luego comenzaron pues ya a probar. Tú sabes que todo también es ensayo y error. Bueno, sí, nos toca también hablar de eso, así que vamos avanzando. Les decía entonces que Heródoto está allí porque es básicamente el padre de la historia. ¿Por qué razón? Sabes que los griegos normalmente, como otras sociedades, explican muchos acontecimientos de una forma mítica, ¿no? Pero en este caso, Heródoto es el que se va a preguntar más bien, ¿pero qué hay detrás, no? Y sobre todo es porque Heródoto va a empezar a analizar lo que son las guerras médicas, ¿ya? Fíjate que tanto Heródoto como Tucídides son dos griegos que lo que les interesa es analizar estos dos conflictos, ¿no? En el caso de Heródoto son las guerras médicas y en el caso de Tucídides son las guerras del Peloponeso. Si se dan cuenta, fueron pues conflictos que van a transformar prácticamente la sociedad griega. Por esa razón le interesa, como les decía primero Heródoto, ver ¿en realidad los dioses o hay otra manera de explicar? ¿No tendrá que ver con las acciones de los hombres? Entonces, en este caso, el primero que inicia con esta idea de investigar, y Heródoto hace una gran chamba, como se dice, ¿eh? O sea, viajar, recoger testimonio y todo eso, ¿no? Pero el primero en utilizar ya la crítica de fuentes, como se dice, es Tucídides. Por esa razón los ves a los dos en la primera página. ¿Ok? Entonces el padre de la historia, por decirlo así, es Heródoto, porque es el primero en interesarse por los hechos de los hombres, ¿ok? Gracias a las guerras médicas es donde él comienza a realizar esta descripción, eso sí, una descripción analítica, analizando pues las causas, en este caso, de lo que llevan a Grecia a este enfrentamiento con los medos o persas. En el caso de Tucídides, como les decía, ya es un poco más crítico, ¿no? Él sí quiere ver allí, porque Heródoto todavía, como es el primero en hacer, hay un poquito de error allí, ¿no? Hay un poquito de error todavía, un poquito de bulla ahí, de contaminación. Él confunde un poco las causas con los pretextos, pero Tucídides sí ya distingue, y también lo vamos a ver. El mejor ejemplo, ¿no? Primera Guerra Mundial, siempre te ponen pretexto el asesinato, pues, de Francisco Fernando, ¿no? De Franz Ferdinand. Eso es un pretexto nada más, porque el hombre ni siquiera era
Era un papanata, sencillamente, ni siquiera estaba en la línea de sucesión en el trono. Más bien ahí lo que estamos viviendo es pues las consecuencias de el imperialismo, ¿no? O sea, de este afán de luchar, bueno, de apoderarse sobre todo de territorios y de materias primas. Entonces, eso ya lo tenemos con Tucídides, distinguir las causas de los pretextos. Perfecto, les decía que ahora sí vamos a fuentes, que una típica pregunta de esta parte de teoría de la historia están relacionadas, y justo en la separada también tenemos una pregunta relacionada a esto, a las fuentes históricas. Las fuentes históricas, ya les he hablado que hay que ser críticos, que hay que ver quién la hizo, en qué época, para ver si es fidedigna, etc., etc. Pero ahora vayamos a lo que nos interesa. Las fuentes podemos distinguirlas, agruparlas de dos maneras, ¿ya? A partir de preguntas, ¿no? Por ejemplo, profe, a ver, hay dos maneras de agrupar las fuentes. La primera es respondiendo a la pregunta, ¿quién la hizo? ¿Quién la elaboró? ¿Quién hizo esta fuente? ¿Ya? Si contestamos a esa pregunta es muy sencillo. Solo puede haberlo hecho alguien que vivió en ese tiempo, ¿ok? Alguien que fue testigo de ese tiempo, o también puede haberlo hecho alguien después, ¿no? Una cosa es que tú escribas sobre la pandemia, el encierro que estás viviendo, y otra cosa es que a ti te manden, por ejemplo, a hacer tu monografía en primer año, ya, sobre la peste del siglo XIV. Tú vas a escribir, por ejemplo, vas a tener dos escritos, ya, pero es distinto. ¿Por qué? Porque en tu escrito sobre la pandemia, tú has sido testigo. Por eso, tu escrito de la pandemia es una fuente directa. Pero si tú te vas a poner a leer, a buscar información en internet y vas a escribir sobre la peste del siglo XIV, esa fuente ya no va a ser directa, es indirecta, porque tú estás escribiendo después de mucho tiempo. Tú no has participado en esos hechos. Chicos y chicas, aquí también una pregunta, háganla, porque las típicas preguntas en el examen son sobre fuentes. En esta parte, más que estudia la historia y todo ello, las preguntas vienen sobre las fuentes, ¿ya? Entonces les decía que hay dos maneras de agrupar las fuentes. La primera manera es quién hizo las fuentes, quién elaboró las fuentes. Solo hay dos maneras, ¿no? Alguien que vivió en esa época, alguien que fue testigo o incluso protagonista de ese hecho histórico. Y acá tienen ejemplos, ¿no? Diarios, periódicos de la época, revistas de la época, documentos del gobierno, por ejemplo, documentos oficiales, testamentos de personas que también han vivido. Es muy interesante. Eso sí recuerdo haberlo hecho en tercer o cuarto año. Nos mandaron al archivo y tú, al leer el testamento de alguien, puedes saber qué ocurría en ese momento, incluso qué enfermedades había en ese momento, qué rituales, qué fiestas. Los testamentos son muy ricos, los testamentos, por ejemplo, de la época colonial. A ver, sí, Jefferson, sí, podríamos, como les digo, resumirlo de la siguiente manera. Tu fuente es directa cuando tú eres testigo, protagonista, eres de la misma época de ese hecho histórico. Pero tu fuente va a ser indirecta cuando tú escribes sobre algo, más bien basándote en la experiencia de otros, o sobre todo porque tú no eres contemporáneo, ese es el término, tú no eres contemporáneo, tú no participaste y eres de una época muy atrás, ¿ya? Sí, exacto, ¿ya? Cuando tú lo ves, eres testigo, eres de esa época, eres una fuente directa. Pero cuando tú no has vivido en ese tiempo, lo escribes después, o lo escribes, como te digo, basándote en otras fuentes que sí pueden ser, por ejemplo, directas, es una fuente indirecta, ¿ya? La palabra clave es, directa es contemporánea, tú viviste allí. Indirecta es, fue producida mucho después, con mucha posteridad, ¿ok? El mejor ejemplo es la tesis, ¿ok? Ustedes van a elaborar una tesis, y para elaborar su tesis van a tener que leer libros, buscar en diferentes, por ejemplo, archivos, artículos, etcétera, etcétera, ¿ya? Esa es una manera de hablar de las fuentes, ¿ya? Respondiendo a la pregunta, ¿quién hizo esta fuente? ¿Quién elaboró esta fuente? Pero también hay otra manera de organizar las fuentes, que es mucho más divertida, que es, ¿qué características tiene la fuente? Estamos hablando de los tipos de fuente, ¿ya? Hemos mencionado, por ejemplo, yo les dije Lucy. Los restos de Lucy son tan interesantes. ¿Por qué? Tú dirás, profe, ¿qué información me puede dar unos huesos? Bastante. Por ejemplo, hay un hueso muy importante, que es el hueso de la pelvis. Tú por el hueso de la pelvis puedes saber, por ejemplo, si era, ¿no? Mujer o varón,
disculpe, también puede saber si está embarazada, que es el caso de Lucy, ¿ya? Bueno, Lucy también sabes que la pobre Lucy murió, ¿no? Por haberse caído de un árbol, ¿ya? Profe, ¿cómo pudieron saber eso? ¿Por la pelvis? No, en este caso vieron el hueso del húmero fracturado, así que lo más probable fue pues que se trepó Lucy, se cayó Lucy, típico, nos caemos, ponemos la mano para apoyarnos y, bueno, fracturas de Lucy, y por eso les decía que, por ejemplo, los restos de Lucy, toda la información que nos puede dar los huesos, también nos puede hablar las enfermedades que tuvo, la alimentación también que tuvo, y lo más interesante, los huesos de Lucy, les decía, la pelvis y todo ello, es que, al igual que las huellas y todo esto que se ha encontrado en lo que es África, es ya la evidencia de que ellos eran bípedos, ¿no? De que ya caminaban en las piernas, pies, sus extremidades inferiores. Ya entonces les decía, acá hay otra manera de organizar las fuentes. ¿Qué características tienen las fuentes? Por ejemplo, los restos óseos, ¿no? Los huesos. Machu Picchu, si has sido algún día, si has viajado a Machu Picchu. Acá tenemos una foto, por ejemplo, de Garagay. No sé si alguno de ustedes vive en San Martín de Porres, pero a ver, ¿cuál es el que está más cerca para acceder? Recuerdo Angélica Gamarra con 12 de octubre, creo que está por ahí, no recuerdo muy bien las calles, pero en esa parte de San Martín de Porres están algunas, parte de algunas construcciones, por ejemplo, la cultura Garagay. Y acá también, bueno, los que están siguiendo con imagen, ahí ven los frisos de Garagay. Entonces, ojo, a ver, vamos a organizarnos, ¿ya? Los huesos. Les decía yo, los desperdicios, por ejemplo, ¿no? Más las piedras, toda esta evidencia física, ojo, chicos y chicas, pero la evidencia física debe mostrarme que ha habido presencia humana. ¿Algunos de ustedes le enseñaron en el colegio, por ejemplo, el hombre Pacaicasa? Porque a mí en mi tiempo me enseñaron el hombre Pacaicasa, pero a ustedes ya no les deberían de enseñar. Y cuando la próxima semana nos toque hablar de lo que es el mundo andino, de la primera presencia humana en el mundo andino y todo ello, ya no se habla del Pacaicasa. Profe, ¿por qué no? Porque se descubrió, por ejemplo, que las piedras que estaban en Pacaicasa y Ayacucho no habían sido trabajadas por el hombre. Eran piedras que se habían, pues, erosionado. Ustedes eso lo deben saber también por geografía. Erosión y meteorización, eso deben saberlo también por geografía. En este caso, estas piedras se habían desgastado por las condiciones del clima, ¿ya? Entonces, allí no, esas piedras no evidencian presencia humana, ¿ya? Así que ojo también con esto, porque a veces te puede llegar una pregunta trampa, ¿ya? Les decía otra vez, primer tipo de fuente, por sus características, fuentes materiales, es toda evidencia física, pero ¿cuál es el requisito? Que me muestre que ha habido presencia humana, ¿ya? Estas piedras que se encontraron pensaron que eran herramientas, pero luego se dieron cuenta, analizándolas bien, que no las había trabajado un hombre, sino habían sido erosionadas por las condiciones climáticas, ¿ok? Otro tipo, así que ahí entra todo, ahí entran las momias, los huesos, las construcciones, como les decía, Machu Picchu, incluso por ahí también a veces te enseñan las fuentes monumentales, también las tenemos dentro de fuentes materiales, ¿ok? Perfecto. Las que más utilizamos nosotros, hemos hablado, por ejemplo, de periódicos, ¿no? Les decía yo, ya, las fuentes escritas. Cualquier texto contenido en diferentes soportes. ¿Por qué se dice esto, profe? Claro, ustedes están acostumbrados al papel, pero saben que puede haber una fuente escrita, por ejemplo, ¿en qué? En papiro, ¿no? O sea, el papel de arroz también, muy, muy interesante. El papiro, papel de arroz, el papel convencional. No sé si habrán visto también, recuerdo, en cuero también se puede escribir en la piel, ¿no? Trabajada allí. También se puede escribir, ¿ok? Así que, ojo, escrita, su único requisito es que sea un texto. Puede ser en cualquier soporte, pero debe ser un texto, ¿ya? Para que sea una fuente escrita. El tercer punto que se ha perdido un poco con ustedes, creo yo, son las fuentes orales, ¿no? No sé cuántos de ustedes, sus abuelos, en caso sean de alguna parte de provincia del Perú, les han contado leyendas, tradiciones. Eso se pierde un poco con el tiempo, ¿no? Ustedes deben saber que hay algunas familias que todavía continúan eso. A ver, Yulimar tiene una pregunta interesante. Profesora, la Guerra del Pacífico narrada en el diario El Comercio, ¿sí es una fuente directa? A ver, el diario El Comercio, ya, perfecto, me está hablando justo del ejemplo que tenemos aquí. Hay que leer bien, ¿ah? En este ejemplo que tengo en el slide dice, portada del diario El Comercio durante de la guerra contra Chile. A ver, si el diario El Comercio es de la época, obviamente, ¿ya?
es del siglo, pues, 19, de la guerra con Chile, exactamente, Yulimar, sí. Si está narrando la guerra del Pacífico, si está saliendo cada uno de los movimientos en el diario El Comercio, el diario El Comercio es una fuente directa. Pero ¿te imaginas, Yulimar, si por ejemplo el diario El Comercio el próximo año saca, como siempre saca, una infografía, saca más bien un especial sobre la guerra del Pacífico? Ya, ese periódico del próximo año no es una fuente directa, ¿ya? Entonces, ojo, el diario El Comercio durante el tiempo de la guerra con Chile, sí, porque los periodistas están viendo lo que está ocurriendo, ¿ok? Más adelante también, por ejemplo, sabes que la guerra se va a poder ver en la tele, la guerra se va a poder escuchar en la radio, etcétera, etcétera. Entonces, en este tiempo, el ejemplo que tenemos aquí sería una fuente escrita y sería una fuente directa. Siempre miren el año, lo importante es el año, ¿ya? Y lo que está narrando, ¿ok? Listo. Y la última, que ustedes sí son especialistas, todos acá, las fuentes audiovisuales. No me vas a decir, no lo niegues, que no tienes por allí un youtuber favorito, ¿ya? El diario de Ana Frank, a ver, Yulimar, sí, el diario de Ana Frank, en este caso es una fuente directa porque está narrando, pues, alguien que ha sido testigo de, por ejemplo, lo que ocurría en un campo de concentración, por ejemplo. Entonces, ella es una testigo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el diario de Ana Frank sería una fuente directa. La carta Bolognesi a su esposo también es una fuente directa para poder entender, por ejemplo, la demora, ¿no? O sea, es alucinante, ya que su compañero lo menciona, nos tocará hablar también más adelante, cómo la carta de la esposa de Bolognesi nos muestra, o sea, la correspondencia que tienen ellos. Es como que también analiza la correspondencia de Micaela con Tupac Amaru, ¿no? Si analizamos la correspondencia, podemos entender muchas cosas, las tácticas o la demora, por ejemplo, en el caso de Bolognesi, para que lleguen los refuerzos bolivianos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, Jefferson, una fuente directa también son las correspondencias de su esposa, de Bolognesi y su esposa, ¿ya? Les decía, pues, que lo último sería las fuentes audiovisuales, ¿no? Que no te preocupes, nadie te juzga, todos tenemos un youtuber favorito, y nos gustan mucho estas fuentes porque estimulan todos nuestros sentidos, ¿no? Una fuente audiovisual, pues, tiene nuestra atención no solo de la vista, también el oído, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya que tengo este micrófono aquí, no sé si han visto esos videos de ASMR que estimulan todos tus sentidos en realidad. Así que las fuentes audiovisuales son, en este caso, las grabaciones de imágenes y sonidos, también grabados por cualquier tecnología, ¿ok? También acá hay un ejemplito de un VHS, por más que ustedes no lo utilicen, algunos ni siquiera lo han conocido, para recordar, por ejemplo, los Vladivideos, ¿no? Que también son, pues, una fuente, ya, en fin, qué riqueza de fuente, más que un Vladivideo, por ejemplo. Ya, esta partecita la hacemos, pues, un poco más rápido, no porque no sea importante, sino más bien porque es un poco más sencillo distinguir esto. Profe, usted nos ha hablado de Machu Picchu, Garagay, los Vladivideos, los textos. ¿Todo eso puede estudiar un historiador? Ya, acá viene la respuesta. No, ¿ok? A nosotros los historiadores nos enseñan, por ejemplo, paleografía, que la paleografía es una disciplina que se interesa, pues, en darte diferentes herramientas para que tú puedas entender la escritura antigua. Bueno, yo de por sí he perdido la vista un poquito por andar ahí leyendo algunos documentos, y nos enseñan en la universidad a los historiadores, por ejemplo, para poder leer documentos del siglo XVI, del siglo XVII. XVI es difícil, hay poca gente que lo hace bien. XVII, XVIII, etcétera, etcétera. ¿Ya? En un rato vemos eso. A los historiadores sí nos enseñan eso, ¿ok? Pero si yo, por ejemplo, voy a Machu Picchu, que me encanta lo que es el Cusco, lamentablemente yo voy a necesitar ayuda, por ejemplo, para poder entender si algún día voy, ¿no? A ver, imagínate, no sé si alguno de ustedes viven en San Juan del Lurigancho, pero tengo muchas amistades que me dicen que a veces han encontrado, ¿ya? En San Juan del Lurigancho, por ejemplo, han encontrado momias, han encontrado construcciones. Yo, por ejemplo, si encuentro una momia, yo como historiadora no sabría cómo analizar ese cuerpo, por ejemplo. Entonces, ahí viene el momento, ¿ya? El historiador quiere rodearse de todas las fuentes que pueda, pero va a necesitar pedir ayuda, ¿ok? Por eso decimos disciplinas y ciencias auxiliares, que auxilio, ayuda, ¿ya? Ayudan
al historiador o a la historiadora, ¿ya? Para tener más riqueza de fuentes, yo sí puedo leer un documento antiguo, para eso he estudiado también en la universidad, pero no puedo analizar a Lucy, no puedo analizar la construcción de Machu Picchu, ¿ya? Hay cosas que el historiador tiene que pedir ayuda a otras disciplinas y ciencias. Primero hablemos de las ciencias, ¿ya? A las cuales el historiador pide ayuda. Son bastantes, ¿ya? También le pedimos ayuda a la medicina, a la psicología. Actualmente también existe la historia de las emociones, le pedimos ayuda a ellos, pero aquí están las 4 clásicas, ¿ya? Si algún día cuando ingresas a San Marcos vas a la Facultad de Sociales, donde está historia, ahí también encuentras a los antropólogos, a los arqueólogos, a los sociólogos. Los geógrafos también pertenecen a esa facultad, pero están un poquito más allá. Y también a lo de trabajo social, ¿no? Los encuentras allí. Ya. ¿Cuáles son las 4 ciencias clásicas que siempre van de la mano con la historia? La primera es la antropología. La antropología estudia o se interesa por analizar al hombre, no solo, a ver, profe, ¿qué significa ser físico y cultural? Te decía, por ejemplo, pues Lucy, ¿no? O sea, a Lucy también lo van a analizar antropólogos, por ejemplo. Se interesa como, en el hombre no solo como ser físico, ¿no? O sea, también un antropólogo puede estudiar, como les decía, huesos, por ejemplo, ¿no? Pero también le interesa al ser humano como un ser cultural. El antropólogo, por ejemplo, estudia, a ver, no sé si ustedes habrán ido alguna vez a alguna fiesta patronal, habrán visto alguna vez, ya sé, todos seguro, no sé cómo serán los colegios ahora, pero alguna vez bailaron algo, aunque sea en jardincito, bailaron alguna danza típica, no sé, de Cusco, de Cajamarca, el carnaval, Ayacucho, no sé, ¿ya? Pero seguro alguna vez bailaron. Entonces, todas esas son manifestaciones culturales que tienen las diferentes comunidades y también le interesa estudiar al antropólogo, ¿ya? Entonces, la antropología, los antropólogos estudian al hombre no solo como ser físico, sino también como un ser que produce cultura, que tiene tradiciones, que tiene una forma peculiar, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de la interculturalidad, ¿no? El Perú es el mejor ejemplo de un país multicultural, ¿ya? Profe, ¿qué diferencia hay entre multi e inter? Multi es, yo digo, reconozco, el Perú tiene muchas culturas, pero intercultural es que también reconozco que estas culturas están en constante interacción, ¿ok? Ya luego viene la segunda, no sé ustedes, pero yo cuando era niña, si no hubiera estudiado historia, hubiera estudiado arqueología, ¿no? El arqueólogo es allí, lo ves, está el mejor ejemplo, ahí lo ves, en una excavación, ¿no? Ellos estudian todos los restos materiales dejados por el ser humano, ¿ya? Como que dices, la basura de uno es el tesoro de un arqueólogo. Es que todo les puede dar información. Recuerdo una vez haber estado en Huaca Pucllana con unos amigos en los primeros años. Quise ver si me quedaba en historia o me cambiaba a arqueología y me di cuenta que no, que me gusta mucho más la historia, ¿ya? Pero mis amigos están ahí flipando, como se dice. Les encantaba estar ahí en la excavación, habían encontrado un pedacito, recuerdo, de estas púas de... Ay, ¿cómo se llama del cactus? Unas púas del cactus, y estaban alucinando allí porque el arqueólogo les explicaba que eso había sido utilizado como aguja, y ahí me di cuenta pues que eso era su vocación, pero yo más bien tenía una vocación más por la historia, pues no por los documentos en este caso, por otro tipo de investigación. Entonces, los arqueólogos estudian los restos materiales, ¿ok? Las momias, la cerámica, ahí vemos también a los arqueólogos. Todo resto material, pero ya sabes que el requisito es presencia humana, dejados por un ser humano, ¿ya? La geografía nos ayuda, por ejemplo, a entender por qué esta sociedad tiene estas características, pero sobre todo por la influencia que tiene el ambiente, ¿no? Está tu dibujito, por ejemplo, de lo que es la naturaleza y la sociedad, ¿no? Nos ayuda a entender eso la geografía definitivamente. Al entender cómo la sociedad se ve afectada por su medio ambiente, podemos entender incluso cómo construye sus viviendas, ¿ya? Tú dirás, profe, ¿por qué encontramos, por ejemplo, en el Perú, viviendas en la sierra, en el Ande? ¿Por qué vemos que hay piedra? ¿Y por qué vemos, por ejemplo, que en la costa hay adobe? Ya, eso te va a explicar las condiciones climáticas, ya, que nos ayuda, por ejemplo, la geografía. ¿Ya? Y en último caso está la sociología, y ahí está pues Max Weber, que es conocido como el padre de la sociología moderna. Ya en este caso, la sociología se interesa por entender cómo está construida, cuál es la estructura de la sociedad, cómo, por ejemplo, cuál es el rol del Estado, ¿no? Cómo funciona
la estructura es todo lo que forma parte de la sociedad, las instituciones, ¿no? En este caso, ¿no? Otro ejemplo también podría ser, pues, otras ciencias que nos ayudan, como les decía, la economía, la psicología, pero estas son las cuatro, ¿ya? Las cuatro clásicas, las cuatro hermanitas allí de la historia. Esas son ciencias, ¿ya? En este caso tenemos disciplinas también. ¿Cuál sería la diferencia? Que la disciplina es más bien, la disciplina es más técnica y la disciplina es sobre todo para ayudarte en algo muy concreto, muy clave, ¿ya? Yo les decía, por ejemplo, que me habían enseñado a leer a entender esta escritura del siglo XVII, del siglo XVIII. Y en este caso, la disciplina que nos enseñan en la universidad los historiadores es la paleografía. Paleo, ya debes saberlo desde ahora, paleo es antiguo, ¿ya? Grafos, escritura. Paleografía, entendemos, desciframos la escritura antigua, pero ojo, la paleografía solo estudia la escritura antigua sobre soporte papel, ¿ok? Profe, si por ejemplo hay una escritura en las paredes, a ella no es paleografía, ahí más bien me voy a la epigrafía, ¿ya? Paleo, escritura antigua sobre papel. Epigrafía, más bien es las inscripciones, pero sobre monumentos, paredes, etcétera, etcétera. Y tienes, por ejemplo, también algunas imágenes que te dejan mucho más claro. ¿Qué otras disciplinas también ayudan a la historia? La numismática, ¿ya? La numismática es alucinante. Tú, al estudiar las monedas, las medallas, la inscripción, el mensaje que esté allí, puedes entender también, o sea, te da diferente información. Por ejemplo, acá tenemos pues un estatero macedónico y ya te imaginas quién va a estar ahí, ¿no? Alejandro Magno, ¿no? Actualmente también podríamos analizar qué personajes están, por ejemplo, en nuestros billetes, ¿ya? Así que, en este caso, la numismática son las monedas, son las medallas, ¿ok? Y acá estamos hablando de inscripciones también, de símbolos que pueden haber en las monedas. Vayamos también a otra disciplina que estudia, pero en este caso se interesa más bien por los escudos y los blasones, ¿no? Los emblemas, es decir, y en este caso tienes acá el ejemplo, pues, del escudo de armas de Gran Bretaña. Este es en el slide, pero si estás en tu separata, estamos en la página 2, ahí tiene más bien el escudo de San Marcos, ¿no? Bueno, esta es nuestra clase de 2 horas, tengo que ir un poco rápido, pero normalmente lo que hago con los chicos y chicas es analizar el escudo de San Marcos, ¿no? Ahí mira cómo un estudio, había una pregunta también hace un par de años, ¿cuál es la disciplina que estudia los escudos, los blasones? En este caso es la heráldica, como te decía, y si ves el escudo de San Marcos de tu futura universidad, mira toda la información que te da, ¿no? Hay diferentes imágenes allí. No sé si habrás visto algún día el escudo de San Marcos, pero para comenzar tienes a San Marcos, ¿ya? Para comenzar. Profe, sí, San Marcos, ahí tienes a San Marcos, página número 2, en el lado izquierdo tienes a San Marcos, con un león, porque es de los 4 evangelistas que siempre es retratado con un león. Abajito, está más facilito, no es una cebolla, es una lima, ya te imaginas por qué, ¿no? Por la ciudad de Lima, por ejemplo. Y también podemos ver en la separata, si analizamos el escudo de San Marcos, en el lado derecho tenemos, sé que es un poco pequeñito, pero en el lado derecho tenemos pues allí el emblema relacionado con España, ¿no? Arriba ves, por ejemplo, bueno, eso simboliza la ciudad de los reyes, porque ves ahí las 3 coronas que están con una estrellita arriba. Y abajo ves las columnas de Hércules, ¿ya? Las columnas de Hércules, si por ahí has leído un poquito sobre lo que es la mitología, los trabajos de Hércules, las columnas de Hércules eran conocidas pues como el mundo conocido. Más allá de las columnas de Hércules ya era territorio desconocido, ¿no? Pero las columnas de Hércules, con esta inscripción, van a ser más bien, se relacionan con la corona española, ¿ok? Bueno, y por último tenemos la genealogía, que estudia los linajes familiares. Mira, de ahora en adelante, yo más bien creo que la genealogía ya se vuelve como una disciplina ya un poquito, vamos a decir, o sea, algunos ni siquiera saben de qué va, ¿no? Porque actualmente, mira, yo me presento y digo, soy Mariana Aranda, ustedes entre amigos fácil solo se manejan por su nombre, ni siquiera por su apellido, pero no sé si has visto, no sé si has leído alguna vez, por ejemplo, El Señor de los Anillos, o bueno, ya, viste Juego de Tronos. Si se dan cuenta ustedes, estas obras que están basadas en la Edad Media,
a ver, El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces sabrás de qué te estoy hablando, es algo muy extraño para ti. Pero no sé si habrás escuchado, pues, por ejemplo, que dicen Aragorn, hijo de Arathorn, de la familia de tal. O sea, si se dan cuenta, antes tú para presentarte, no solo es yo soy, bueno, actualmente te digo, ¿no? Marian Aranda, ya mi nombre y mi apellido paterno. Y ahí quedó, ¿no? Pero antes tú tenías que decir, o sea, y sobre todo, ¿no? Tenías que probar que tenías abolengo, estirpe, que venías de un linaje, es decir, una familia reconocida, tú tenías que mostrar y tenías que mencionar a todos tus ancestros, ¿ok? Entonces, les decía, ya con el tiempo como que se va dejando de lado y solo existe pues en el mundo, como les digo, de las novelas un poco medievales, pero la genealogía es la disciplina que estudia los linajes familiares, estas familias sobre todo antiguas, ¿no? Las ascendencias también. En el Perú también había un cierto linaje por el apellido, en épocas de... sí, se mantiene el apellido, pero no tienes que decir hijo de tal, de la ciudad de tal, no, o sea, no, antes, como te digo, eso es más medieval, ¿no? Acá en la República es verdad que habían algunas, hasta actualmente, te diría yo, Jefferson, que hay algunas familias que se han seguido manteniendo en el poder, ¿no? Como algunos apellidos, por ejemplo, Pardo, Prado, que te sonarán que son de algunos presidentes, todavía siguen teniendo poder aquí en el Perú, ¿ya? Pero la genealogía, el mejor ejemplo, como te digo, es, wow, cuando estabas en el cole y te ponían, pues, que hagas tu árbol genealógico, ya, ahí viene el término, genealogía, porque te pedían que vayas, que buscaras, ¿no? Pones tus papás, pones tus abuelos, ahí, tu ascendencia, ¿ya? Listo, esto ya se los había mencionado, ¿ok? Existe una llamada periodización de la historia que le va a hacer Keller, Cristófanos Keller, que también lo puedes conocer como Cellarius, y que yo les decía que si bien la historia es continua, es un proceso y todo ello, es necesario también yo pues ubicarme dentro de la historia y por eso es que se han hecho estos cortes, ¿ya? Repito, no es que me acueste en la edad antigua y despierto en la edad media, no funciona así, es un proceso más complejo, pero esta periodización nos sirve para ubicarnos, ¿ok? Profe, ¿vamos a seguir utilizando esta periodización? Sí, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Yo te pregunto, Napoleón Bonaparte, ¿ya? La batalla de Waterloo, que dijo su compañero, ¿a qué edad pertenece? Por ejemplo, la batalla de Waterloo, ¿a qué edad pertenece? Les digo que sobre todo nos sirve para ubicarnos, ¿ya? Yo te digo, ya, por ejemplo, ¿no? Contemporánea, ya. Ahí vemos, utilicemos las imágenes que tenemos ahí. La construcción de las pirámides de Egipto, ya, edad antigua, ¿ok? Por ejemplo, los castillos medievales, el feudalismo, ya, edad media. Entonces, repito, nos sirve sobre todo para ubicarnos, ¿ya? Y para entender que hay ciertas características de la edad antigua, de la edad media, moderna y contemporánea, ¿ya? Pero ojo, la historia no son cortes, solo es con fin didáctico y de ubicarnos, sobre todo, ¿ya? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿no? Lutero, Napoleón, etc., es para ubicarnos, sobre todo, ¿ya? Pero repito, no te olvides que la historia no hay estos cortes, la historia es continua, esto es con un fin didáctico, sobre todo, ¿ok? Entonces, tenemos, pues, según Keller, a ver, Keller solo divide la historia en edad antigua, media y moderna, por eso la edad media está en el medio, ¿ya? Pero luego de Keller, como es útil esta periodización, se va a seguir con la periodización y se le añade pues la edad contemporánea, ¿no? La principal característica, por si acaso también en el examen de esta periodificación, es que es acontecimental, es decir, que utiliza acontecimientos clave para decir, acá comienza una era. Otro acontecimiento clave, acá termina una era. Por ejemplo, la edad antigua. Al aparecer la escritura, que en este caso es la escritura cuneiforme de la región de Mesopotamia, allí ya, según pues Keller, ya comienza, ¿no? La edad antigua. ¿Cómo terminaría la edad antigua, que es la edad de las civilizaciones y todo ello? Acabaría pues con la caída de la más grande civilización esclavista, imperial, que es Roma, ¿no? Justo con el lado occidental, ante esta crisis que se va a generar allí, ya comienza una nueva edad, una nueva etapa, que es la edad media. ¿Cuándo termina esto? Más bien la edad media concluye con la crisis, con la toma de Constantinopla en el siglo XV, ¿no? Comienza más bien la edad moderna, la edad de los conocimientos, la edad del capitalismo, y esta edad moderna termina pues con la Revolución Francesa.
Otros autores dicen que ya estamos en otra época, pero esta es la periodificación más clásica que utilizamos, que es la de Keller, ¿ya? No te olvides que su principal característica es que es acontecimental, es decir, que utiliza acontecimientos clave para marcar el fin y el comienzo de una edad, ¿ok? Cosas buenas, cosas malas de esta periodificación. Lo único negativo es que es eurocéntrica. ¿Nunca te preguntaste, profe, por qué se llama Historia Universal, pero solo hablamos de Europa y sus amigos, básicamente, ¿no? Profe, pero por ahí aparece Asia, por ahí aparece África, por ahí aparece América. Ah, pues, pero porque fueron conquistados, ¿no? Por Europa, ¿no? Entonces, ojo con eso. La crítica a esta periodificación sería que es eurocéntrica, ¿ya? Porque si nos damos cuenta, básicamente son acontecimientos de la historia de Europa occidental, ¿ya? Perfecto, ahí concluye nuestro tema número 1. Pasemos ahora al tema número 2, que les decía yo, tan interesante, y acá la palabra clave es adaptación, ¿ya? Así como actualmente, es que la humanidad nunca deja de adaptarse. Por esa razón es que somos, pues, de las únicas especies que se enfrenta o que osa enfrentarse con la naturaleza, ¿no? Siempre tenemos este versus de la humanidad versus la naturaleza, ¿ya? Y fue desde siempre, ¿ok? Nos toca hablar entonces del proceso de hominización. El proceso de hominización es el proceso de adaptación, o también podemos decir que es el proceso de evolución. Les decía que no solo nos hemos adaptado, nos hemos adaptado obviamente a los cambios, ¿ya? Obvio, ¿no? O sea, eso quiero que entiendas siempre. El término adaptación, o sea, el que a ti te pidan que te adaptes, que te acondiciones, ¿qué requisito tiene? Que esté cambiando tu entorno, ¿ya? Por ejemplo, nos hemos adaptado actualmente y estamos teniendo una clase en forma virtual, ¿no? ¿Por qué razón? Porque las condiciones no se dan, en este caso, para que nos podamos ver de manera, presencial. Si no, ya te imaginas, bueno, somos en este caso 38 personas, 39 conmigo, ya te imaginas, ¿no? Yo adelante con mi máscara y tú ahí separado en un lugar abierto, o sea, no cuadra. Así que lo más seguro en este caso es hacer la clase de esta manera. Entonces, ojo, la adaptación, ¿por qué te piden que te adaptes? Porque está cambiando tu entorno. Entonces, para que la evolución es eso, adaptarse. Entonces, tú me dirás, profe, ¿qué ha estado cambiando alrededor de estos? Acá está el ejemplo, ¿ya? Los que están siguiendo con la imagen pueden ver cómo un chimpancé termina siendo pues un hombre moderno. Entonces, para que se adapte, obvio, no ha sido ni en 1, ni en 100, ni en 1000 años. Ya, ojo con eso, la evolución es un proceso largo, ¿ok? Es un proceso complejo. Y les decía que todo alrededor de estos chimpancés cambió. Entonces, era una de dos, o morías o te adaptabas. Y es también, si te das cuenta, actualmente también es así, o mueres o te adaptas, básicamente, ¿ya? Entonces, les decía todo esto de adaptación, ¿por qué? Porque la evolución es un proceso que ha hecho que cambie tu biología. Fíjate, o sea, eso es lo más saltante, ¿no? El cerebro se desarrolló, la pelvis cambió. Yo sé que ustedes, cuando caminan por su casa, nunca se ponen a reflexionar qué es caminar. ¿Se han dado cuenta qué es caminar? ¿Se han dado cuenta qué es correr? O sea, disculpen, ya no me digan profe, pero sinceramente usted creo que está un poco... no, o sea, ¿te has dado cuenta que es caminar? En un momento, sobre todo cuando corres, en un momento tu pie, es que la magia de la pelvis, ¿ya? La magia de la pelvis, de cómo han encajado de las piernas allí también y la columna y todo es maravilloso. Si te das cuenta, analizas cómo cuando uno camina, si te das cuenta, en un momento uno de tus pies está en el aire, ¿no? O sea, es alucinante. Un pie está en el aire para que el otro se está impulsando. Y eso no es sencillo. Tú te despiertas, vas a los servicios y caminas, pero no te das cuenta que es el resultado de siglos de evolución, ¿ok? Recuerda, y mira acá la ilustración, o también lo puedes ver en tu separata, ¿ya? Ahora estamos pues en la página número 4. En realidad, o sea, fíjate, ha cambiado pues la columna, ¿ya? Se desarrolló el cerebro, ¿ya? Nuestros brazos, nuestras extremidades superiores se han reducido. En nuestra cara nada más, o sea, tenemos barbilla, ¿no? Tenemos barbilla, o sea, son muchas cosas que han cambiado, pero ahí solo hablamos de lo físico, ¿ya? Pero no solo la evolución es adaptarte físicamente, también tienes que adaptarte psicológicamente. Y disculpa que siga poniendo el ejemplo de la pandemia, pero
Yo imagino, tengo amigos que hasta ahora no han salido ni un día de su casa. Me preocupo por cómo se estarán sintiendo, sinceramente. Ya sé que de vez en cuando los llamo y hacemos una videoconferencia y ello, pero también tienes que adaptarte psicológicamente. Y esto es algo muy interesante, ¿ya? O sea, no sé si ustedes habrán ido algún día, no sé si habrán ido ustedes algún día al Parque de las Leyendas. No sé si habrán visto, por ejemplo, algún chimpancé o algo así, pero se han dado cuenta, por ejemplo, que ellos tienen, bueno, o sea, nuestros dientes tienen este tamaño por muchas razones. El tema de la carne cocida, etcétera, etcétera. Pero también los antropólogos explican que, por ejemplo, chimpancés sí tienen los colmillos desarrollados. ¿Por qué razón? Porque tienen que enfrentarse a otros machos por las hembras, por ejemplo, ¿ya? Profe, o sea, ¿y qué pasa? Mira, dentro de este proceso, de este cambio psicológico, por ejemplo, el cambio psíquico, también a la larga lo ves también un cambio biológico. Leía en una revista de antropología que, por ejemplo, cuando va evolucionando, ¿no? Cuando ya deja de ser un chimpancé y más bien ya es un homínido, decimos el término homínido porque ya tiene características ya distintas a un chimpancé, cada vez más bien se acerca más a un hombre, por eso decimos homínido. Explicaban que más bien estos chimpancés, antes de ser homínidos, se dan cuenta que ya no tienen que competir con otros machos, como les digo, utilizando los colmillos, sino más bien se dan cuenta que pueden captar a la hembra llevando, por ejemplo, alimento para sus crías, ¿ya? Y a la larga eso hace que como no utilizan, acuérdate, como no utilizan estos colmillos, porque ya se están cambiando, pues si te das cuenta ya no se enfrentan entre machos. Ya, a Jefferson le da risa, pero quiero que entiendas que eso está explicado de una manera, o sea, los antropólogos lo explican, ¿ya? Y también es un proceso de adaptación psicológico. O sea, quiero que entiendas algo. Yo también, cuando fui joven, era una persona muy así, bastante antisocial y todo, pero a la larga me di cuenta que las especies que sobrevivieron son las que más bien se convirtieron sociales, ¿ya? O sea, te doy el mejor ejemplo de los chimpancés tienen estos colmillos para atacarse entre machos, pero luego se dan cuenta que más bien necesitan llevar, en este caso, el alimento para las crías, porque tú sabes, no sirve de nada que haya puros machos, ¿ok? Es necesario también, sobre todo, salvar a las crías, ¿ya? Bueno, la cosa es que como los machos comienzan a darse cuenta que más bien tienen que llevar alimento a las hembras para las crías, se dan cuenta que más bien en vez de, o sea, comienzan a utilizar menos los colmillos y más utilizan las extremidades superiores, y como tienen que cargar alimento, cada vez más se van apoyando en sus piernas, ¿ya? Así que también hay un cambio psicológico, un cambio, por ejemplo, el tema de ser sociable, ¿ya? Sí, no es por nada, pero créeme, te va a ayudar a sobrevivir ser sociable, ¿ya? Así que deja de ser antisocial, ser sociable te va a servir también para, mira, le sirvió a los chimpancés para convertirse luego en hombres modernos. Y eso va de la mano, como les decía, con los cambios también sociales, ¿no? Es verdad, cuando eras chimpancés todo era competencia, ¿ya? No significa que el hombre luego no vaya a competir, pero ya compite de diferentes maneras. Ya no compite entre ellos, más bien, si te das cuenta, y Lucy es un ejemplo de eso, de que cada vez el hombre va viviendo más en comunidad, porque se da cuenta que esa es la única manera también de sobrevivir, ¿ok? Bueno, ¿dónde ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Perfecto, esto es lo alucinante también de la historia. ¿Dónde ocurrió? ¿Y por qué allí? Ocurrió en África, ¿ya? África la conocemos como la cuna de la humanidad, porque básicamente ahí encontramos los restos más antiguos. ¿Dónde los encontramos? En el Valle del Rift, lo que actualmente sería pues parte de Etiopía, ¿no? Por ejemplo, Kenia, Tanzania, toda esa parte de allí. A ver, futura cachimba sanmarquina, ¿qué es Rift? Ustedes saben que ya también tienen que saber inglés, ¿ah? El Valle del Rift. No lo googlees, no vayas a Google Translator. ¿Alguien sabe qué es Rift? El Valle del Rift. ¿Alguien? ¿Anyone? Depresión. Henry dice depresión. Bueno, a ver. Sí, Henry Mazo. El riff es algo así como un quiebre, ¿no? Como una falla. En este caso tú no dices depresión, sí es válido. Una grieta, ahí está, sí, por ahí va. Por ahí va el término. ¿Por qué se llama Valle del Rift? ¿Por qué se llama el Valle de la Grieta, de la Falla y todo esto? Ya, si lo vean, el Valle del Rift, desde siempre hasta la actualidad está en movimiento, ¿no? Incluso te dicen que de acá a unos miles,
miles, cientos de miles de años probablemente haya un nuevo continente. Es que si, a ver, o sea, si ves cómo es el Valle del Rift, te vas a dar cuenta que está en movimiento esa masa de continente y se llama Valle del Rift porque allí hay una, mejor creo que estoy diciendo que googleen cuando, ay, Dios mío, ponen un poco de paciencia, ya que no me acostumbro a este tema de ya, listo. Bueno, ahí está compartiendo, pues, ¿no? Estoy tratando de que felizmente tengo una conexión decente de internet y para los que nos están acompañando con imágenes, ahí pueden ver. Se llama el Valle del Rift porque hay una grieta enorme y es una grieta que a lo largo de los cientos de años está aumentando cada vez más y probablemente hay un nuevo continente acá unos cientos de miles de años. Se llama Valle del Rift o Valle de la Grieta, ¿ya? Ahí está, para que veas, ahí está los que están viendo, hay una grieta allí, como les digo, va creciendo cada vez más esta grieta, pero lo interesante es que aquí el movimiento también de este terreno y todo ello hace pues que haya sido más sencillo también encontrar muchas, múltiples evidencias de los homínidos, ¿ok? Lucy, como les decía, es el homínido más conocido y también se encuentra aquí en el Valle de la Grieta o el Valle del Rift, que como te digo, sigue moviéndose y probablemente tengamos un continente mucho más adelante. Pero bueno, sigamos. En este Valle del Rift va a ocurrir algo, ¿ya? Yo sé que algunos de ustedes que me están siguiendo, o sea, que están escuchando, que están siguiendo solo con el audio, así que chévere. Solo quiero ponerles esto un ratito para que no se recuerden si tuvieron ahí un poquito de infancia, no sé si lo escuchan. Los que están con el audio. ¡Oh! ¿Qué pasó? Me bloquearon el video. ¡Oh, Dios mío! El copyright. Siempre el copyright. So sorry. Disculpen, chicos, pero el copyright, ¿qué pasó acá? No sé si puede escucharlo. ¿Algo escucharon? ¿Nada? Ya, bueno. Algo, ya, sí escucharon algo, ya. Gracias, micrófono, nos sirve al menos para que pueda escuchar eso, porque ya que YouTube no nos permitió pasar el video, bueno, al menos escuchaste esa imagen, escuchaste esa cancioncita, el ciclo de la vida, ¿ya? Bambi, ¿no? Bueno, en fin, siempre pongo eso en la clase porque no hay nada mejor, como les digo, que ir a nuestra memoria, ¿no? Auditiva. Escucha la canción El ciclo de la vida del Rey León e inmediatamente, espero, ¿no? Los que han visto o algo tengan alguna referencia ahí, inmediatamente creo que puedes ver o recordar en qué espacio está ambientado esta animación, ¿no? Que es el Rey León, ¿ya? Entonces, estamos hablando pues de la sabana africana y acá es importante porque justo en el Valle del Rift, por este movimiento que hay del terreno, es que aquí se va a formar, por eso decimos valle, ¿ok? Aquí se va a formar un ecosistema especial, ¿no? Un paisaje especial que es la sabana africana, ¿ok? Entonces, si ustedes escucharon la canción, cierren los ojos, imagino que ven ahí el cielo muriendo, pues no el ocaso y unos árboles, ¿no? Si hablamos de cómo es la sabana africana, no tiene árboles frondosos, más bien son árboles con poca vegetación, no son árboles juntitos y seguidos como en un bosque, sino más bien son árboles separados. ¿A qué voy? Es un proceso de adaptación, la evolución. Entonces, ¿qué va a pasar si hablamos de un chimpancé que vive en los árboles para alimentarse, para protegerse, pero de repente está cambiando el espacio? Los árboles ya no están cerca, se está formando la sabana africana. Los árboles pierden su frondosidad. El chimpancé se va a ver obligado ¿a qué? A bajar, se va a ver obligado a ser un chimpancé terrestre, ¿ya? Si quiere conseguir alimento. De vez en cuando va a regresar al árbol para buscar protección. Yo te decía que Lucy muere justo al caer de un árbol, lo cual nos demuestra que seguía subiendo al árbol. Quizás ya no era tan subir al árbol para proteger, pero al fin y al cabo lo que vemos es que el espacio cambia y el chimpancé se comienza a convertir en un chimpancé más bien terrestre, ya no anda en el árbol, y eso va a hacer que comience este proceso llamado evolución, ¿ok? Entonces le decía que distinguimos a los chimpancés, ¿ya? Y más bien comenzamos a hablar de los homínidos, ¿ya?
los homínidos. ¿Qué significa? Los que tienen ya características más cercanas, distintas a un chimpancé, pero más cercanas a un hombre, bueno, a un hombre, básicamente. Los homínidos, hay dos grandes grupos, ¿ya? Cuando hablamos de Lucy, que cada rato estoy hablando de Lucy, hablamos de los Australopithecus. Ellos todavía tienen características más simiescas, o sea, de simio, pero ya demuestran, ¿qué cosa? La marcha bípeda, ¿ok? O lo primero, ¿ya? Profe, ¿cómo saben que Lucy, cómo saben pues que la niña de Selam, que las huellas de la Étoli pertenecen a un homínido? ¿Y cómo saben pues que en este caso ya eran bípedos? Les digo que, a ver, o sea, eso sí lo puedes googlear, ¿ah? El pie de un chimpancé, no sé si han visto el pie de un chimpancé, yo siempre les digo, no sé si han visto, pero creo que más fácil es compartirlo por aquí. Cuando hablamos del pie de un chimpancé, bueno, ahí está, el mejor ejemplo está acá, ya. A ver. Bueno, lo siento, pero básicamente lo pueden ahí los que nos están acompañando pues con imagen, si no igual se lo describo. Tuve tus piececitos, ¿no? Todos tenemos deditos gorditos, flaquitos, lo que quieras, pero nuestros dedos están alineados, ¿ok? Pero el pie de un chimpancé, si te das cuenta, uno de los dedos está bastante separado de los otros cuatro. ¿Por qué razón? Porque tiene que sostenerse de las ramas de un árbol, ¿ok? Entonces les decía que comienza a cambiar, y estas huellas que se van a observar en las llamadas huellas de la Étoli, o también se van a observar en los huesos de Lucy, en los huesos de la niña de Selam, ¿ya? Lo que se observa ahí es que ya ha cambiado el típico pie de chimpancé, y más bien ahora lo que se ve es un pie mucho más parecido, como les digo, a un humano, lo cual evidencia la marcha bípeda, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los factores de la evolución, ¿no? Que finalmente lo que demuestra, ¿no? Que hay esta evolución, lo que permite esta evolución. Ya dijimos el dónde, ¿ya? La falla geológica del Rift. Otra cosa, ¿qué se está formando allí? La sabana africana, ¿ya? Luego aparece la llamada marcha bípeda, que también lo puedes conocer como el bipedismo, o hasta hay gente que le dice bipedalismo, ¿ya? Pero aquí más utilizamos el término bipedismo, ¿ya? La marcha bípeda, ¿qué significa? Caminas apoyado en tus piernas y pies, en las extremidades inferiores, ¿ok? Otra cosa que también es alucinante, si tú estás, pues, siendo un chimpancé que se balancea, pues, entre árbol y árbol, pero más bien ahora tienes que ser terrestre, ¿ok? De a pocos, ¿qué va a pasar? Como estás desarrollando la marcha bípeda, estás comenzando a apoyarte en tus piernas, y también te daba de yapita lo que estaba leyendo la vez pasada, de cómo, por ejemplo, comenzaron más bien, en vez de atacarse entre ellos, los machos, más bien llevaban alimento en sus brazos. Comienzas pues se comienza a formar esta curvatura que hay en nuestra columna, ¿no? Que es la columna en forma de S, y eso es alucinante. ¿Por qué? Porque cuando esta columna toma esta forma en S, aparte que vamos a caminar de forma erguida, el cráneo va a encajar. Entonces, si te das cuenta, Lucy, el Homo habilis, que es primero, ¿ya? El Homo habilis, sobre todo, ¿ya? También tenían un lenguaje, pero recién el lenguaje articulado viene cuando se da esta curvatura en la columna y encaja el cráneo en la columna y permite liberar las cuerdas vocales. Por eso ya hay un lenguaje articulado, ¿ok? Otra cosa también, que cuando ya se libera porque ahora andamos en nuestras piernas, se liberan nuestros brazos, también se comienza, ¿no?, a aparecer esto, ¿no?, el pulgar oponible, que permite que podamos manipular y más adelante confeccionar nuestras herramientas, ¿no? Pero esto no hubiera sido posible sin la ingesta de carne, o sea, sin carne, porque son importantes las proteínas, también los aminoácidos, todo, que no solo van a cambiar nuestro cuerpo y hacer los músculos, sobre todo de la pelvis, como te decía, mucho más fuertes, ¿ya? Sino también van a desarrollar el cerebro. Así que también se va a dar un desarrollo, un crecimiento de la masa encefálica y diferentes áreas, como te he explicado, del cuerpo, ¿no? Antes de seguir con esto, disculpa que me olvide, lo último de mencionarte aquí es por mucho tiempo se creyó que la evolución era un proceso lineal, pero no es así, ¿ok? Lo que se ha demostrado que es más bien, tiene una forma de, como se dice, de arbusto, ¿no? Es que, chicos, haz la prueba con tu familia, ¿ya?
junta toda tu familia extensa, o sea, primos, tíos, todo, y si los pones uno detrás de, o sea, es tu familia, ¿ya? Están emparentados, pero si los pones uno detrás de otro, no se cumple que todos sean hijo, padre, ¿no? Padre, hijo, no se cumple así, ¿ya? Todos son parte de una familia. Pero si te das cuenta, está el tío que no tuvo hijos, por ejemplo, está la tía que tiene 5 hijos, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, a lo que quiero llegar es que no funciona así. No funciona que Lucy luego evoluciona en el Homo habilis y el Homo habilis en el Homo erectus. No. Es un proceso largo y complejo donde hay diferentes especies y algunas simplemente se van a extinguir, mientras otras sí van a salir de África y van a comenzar a poblar otras partes del mundo, ¿ok? Entonces, no te olvides, la evolución fue más que nada en forma de arbusto, por eso decimos el arbusto, es como un árbol, ¿ya? No funciona de manera lineal. Más bien esa forma lineal, eso lo se sacó de una revista, ¿ya? Sacó una revista donde simplemente un antropólogo escribió un artículo y le pidió a un diseñador gráfico que le haga, pues, un diseño, tipo infografía, y él puso todos los homos así, pero no funciona así la evolución, ¿ok? Es de forma más cercana en forma de arbusto. Ya he ido mencionando los diferentes homínidos, así que simplemente distingámoslo, ¿ya? Los más antiguos, no te olvides, Lucy, la niña de Selam, las huellas que se han encontrado de la Étoli, todos son homínidos, ¿ya? Australopithecus. ¿Qué característica muestran ellos? La marcha bípeda, ¿ya? Perfecto. Luego recién, dejemos un rato a Lucy tranquila, ahí recién hablamos ya del género Homo. Todos los Homo que ya conocen, ¿no? El Homo habilis, el Homo erectus, el neanderthalensis en este caso, y finalmente el Homo sapiens. Mi recomendación es que aprendas y relaciones a los Homo con la época en la cual vivieron, ¿ya? Ojo, todo lo que hemos hablado de la evolución, todo se desarrolla en el Paleolítico, durante el Paleolítico, que es una etapa bastante larga. Y como es larga el Paleolítico, lo dividimos a su vez en 3 subetapas. Repito, la mejor manera de recordarlo es poner al homínido en la etapa en donde vive. Entonces, Paleolítico es el gran periodo donde se da la adaptación, la evolución, el cambio de no solo nuestra psique, nuestro cuerpo, nuestra vida en sociedad, sino sobre todo del entorno, ¿ok? Lo cual nos lleva a adaptarnos. Esta gran etapa del Paleolítico, a su vez, se subdivide en inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Y te decía que a cada Homo lo coloques en esto. Por ejemplo, en el Paleolítico inferior, aquí vamos a tener al primer Homo, ¿no? Estamos hablando del Homo habilis, ¿ya? El Homo habilis, voy avanzando para que vayamos viendo más rapidito. Perfecto, ya les decía. En el Paleolítico inferior, la etapa más antigua del Paleolítico, la primera etapa del Paleolítico, tenemos a 2 Homo, ¿ya? Primero está el Homo habilis y luego está el Homo erectus. Homo habilis, hombre hábil. ¿Por qué tiene esta etiqueta, profe? Porque, a ver, ojo, él ya tiene la marcha bípeda. Acuérdate que la marcha bípeda es desde Lucy, los australopithecus, ¿ya? Pero más bien, acuérdate que por el pulgar oponible, ella puede manipular y comenzar a fabricar sus herramientas. Profe, ¿para qué fabrica herramientas? A ver, antes que cuando eras chimpancé, ¿qué hacías? Viene alguien, me subo al árbol. Pero ya más bien, al volverte terrestre, al buscar más bien alimento y refugio en la tierra, ya no tienes esa habilidad y te sigues enfrentando a diferentes especies. Chicos y chicas, a ver, hay que entender algo, ¿ya? Y me voy adelantando. No sé si por ahí han visto las típicas Venus paleolíticas, que son pues mujeres con senos grandes, con caderas también bastante pronunciadas. ¿Por qué razón, no? Podemos decir que es un ideal de belleza. ¿Y por qué el ideal de belleza de esa época será esta figura femenina de formas exageradas? Chicos y chicas, mi recomendación siempre es la misma: analizar el arte en su época, ¿ya? Si tú analizas esta forma artística en su época, ¿qué mensaje te está dando? Profe, por ahí he visto que es, exacto, si le decimos Venus y todo ello, está relacionado con la fertilidad, exacto. ¿Por qué están retratando a las mujeres así? ¿Cuál es el mensaje oculto detrás? El mensaje es, ¿por qué se da el culto a la fertilidad? ¿Te imaginas? A ver, nosotros actualmente, por la medicina, por todo ello, y nos damos cuenta que también está en constante proceso, podemos vivir hasta los 100 años. Probablemente tengas a alguien en tu familia que ha vivido hasta los 100 años y todo, pero imagínate
ser un bebé o una bebé en esta época, en el Paleolítico. Chicos y chicas, tenías mucha suerte sencillamente si llegabas a los 5, 6 años, ya eras recontra suertudo si llegabas a los 12, a los 13, ya, wow, eras suertudísimo, ya, si llegabas a los 12 o 13 años. Si tenemos estas Venus, es porque el mensaje es, niños, los niños no sobreviven, ya. Este cuota de fertilidad es porque básicamente está pidiendo que haya más niños, ya, porque es difícil que los niños puedan sobrevivir en este tiempo, ya. Bueno, me adelantaba eso nada más, solo para dar esta explicación. Entonces les decía que las herramientas eran urgentísimas para poder sobrevivir a todo, básicamente, ¿ya? A los animales, sobre todo, imagínate, ¿no? Somos una banda, adelantando con ese término, banda es este conjunto, no es una tribu todavía, no es un clan. ¿Cómo lo diferencio, profe? La banda simplemente se junta porque tiene un objetivo en común. ¿Cuál va a ser? Va a cazar, hay que sobrevivir, ya, perfecto. Te decía que de a poco recién estos homínidos van a comenzar a darse cuenta que tienen que andar en comunidad y que luego van a comenzar a desarrollar una suerte pues como de sentimientos y de pertenencia. Ahí recién aparece un clan, cuando ya siento que hay relaciones de parentesco, ¿ya? Y después recién, cuando ya hay una formación más compleja, recién podemos hablar pues de una tribu, ¿no? Y mucho más adelante de un estado y todo ello. Pero en esta época son bandas. Entonces imagínate que nosotros somos una banda, somos 30, 40 y no vamos a dormir. Al siguiente día probablemente no creas que vamos a estar todos completos, ¿sabes? O sea, lo más probable es que alguien salió por allí a explorar, lo atacaron, se cayó, en fin. ¿Sabes que en esta época que estamos hablando, el Paleolítico, todo es un ensayo y error para el hombre y la mujer del Paleolítico, ¿ok? Así que les decía, Paleolítico inferior, pongan ahí a los dos Homo, primero a el Homo habilis. Su característica es que comienza a desarrollar sus herramientas. Ojo, sigue en África, en la cuna de la civilización. El Homo erectus, su mismo nombre lo dice, aparte que ya maneja la posición erguida, es el que comienza a utilizar el fuego, ¿ya? ¿Cómo se descubrió el fuego? Obviamente antes, ya probablemente pues un Australopithecus ya había visto cómo es el fuego, pero acá lo importante es que comience a utilizarlo y sobre todo para cocer los alimentos y, como te decía, poder absorber ya los aminoácidos y todos los componentes necesarios para el cambio de nuestro cuerpo, ¿no? Acá hay algo muy chévere. ¿Cuándo, profe, qué Homo sale de África? A ver, el Homo habilis ya era bípedo, pero cuando tú ya estás en tu forma, esta postura erguida, exacto, eso, o sea, lo que quiero que entiendan es que la historia no hay que memorizarla, sino más bien hay que buscar relación. Entonces, el Homo erectus, si ya camina, tiene la posición erguida, ya tiene una vista panorámica, le permite poder ir a más lugares. ¿Ya? Por eso es que el Homo erectus puede salir de África y puede ocupar Asia y Europa. Dejamos el Paleolítico inferior y hablamos del Paleolítico medio, donde nos encontramos con el hombre neandertal o el Homo neanderthalensis, ¿no? Ya, por más que ha sido maltratado el hombre neandertal, acá hay que redimirlo, ¿no? Y hay que mostrar que más bien el Homo neanderthalensis es el que comienza a tener, pues, esta suerte de... Es que tú te imaginas, ¿no? Vamos a cazar todos, uno murió y dejan ahí el cuerpo. ¿Cuándo es que comenzamos a ver que hay más bien en el hombre neandertal estas creencias mágico-religiosas? Cuando se comienza, por ejemplo, a recoger ese cuerpo y más bien enterrarlo, ¿ya? Entonces, el hombre neandertal ya demuestra más bien esta creencia mágico-religiosa porque entierra los cuerpos. Entonces, una cosa, les digo, pues vayan a cazar, hay gente que muere y se queda ahí simplemente y la vida continúa, ¿ya? Pero aquí más bien el hombre de neandertal ya comienza a mostrar pues que a través de los entierros funerarios tiene una creencia también en el más allá y de que más bien el cuerpo no se quede ahí en la superficie. Y es cierto, como les digo, ya hay algo más cercano al clan, ya hay una relación de parentesco, ¿ok? Y también, cómo no olvidar, ya está la postura erguida ya del Homo erectus, ya encajó el cráneo, ya se libera las cuerdas vocales y ya tiene el lenguaje articulado el hombre de Neandertal, ¿ya? La pregunta será, ¿no? Profe, entonces al final, ¿qué le queda al Homo sapiens? Si ya, bueno, ¿qué le queda al Homo sapiens, no? Ya está la posición erguida, ya es bípedo, ya maneja sus armas, ya tiene creencias, mágico-religiosas. Bueno, nos toca hablar más bien, exacto, ¿no? Del hombre de Cromañón, que sería el Homo sapiens. Bueno,
En este caso, el Homo sapiens ya puede llegar pues a América, lo que es actualmente pues Australia también. ¿Y qué le quedaría al Homo sapiens, profe, si ya está pues bastante, ¿no? Adaptado, ¿no? Bueno, más bien el Homo sapiens está más abocado a las representaciones, ¿no? Es decir, al arte, a dejar su huella. Es que ya se adaptó, pues, ¿no? O sea, ya se adaptó. Entonces, ahora más bien hay que dejar evidencia, ¿ya? Entonces, el Homo sapiens, además de habitar todo el mundo, es el que realiza el arte. No te olvides que son dos tipos de arte, el arte mobiliar y el arte parietal. El arte parietal es el arte rupestre de las cavernas, arte parietal de las paredes, de las cavernas. Profe, ¿qué pintaron en las cavernas? Wow, hemos encontrado pues escenas de caza, animales. De eso también hay muchas hipótesis bastante interesantes. Recuerdo unas preguntas del ciclo pasado también. ¿Por qué pintaban a los animales? Bueno, porque como ya tienen una creencia mágico-religiosa, aunque no lo creas, se han observado en las cuevas que en diferentes espacios hay diferentes animales pintados. Era como una suerte de, o sea, lo pinto porque creo que sí lo voy a debilitar, ¿ya? O sea, había esta creencia de que tenías como que hacer un ritual antes de ir a la casa, y en este caso era, pinto al bisonte, pinto a diferentes animales, al antílope, para luego poder cazarlo. Es como una suerte de buen augurio, ¿ya? Este arte de las cavernas. Y también el arte mobiliario, o sea, el arte que puedo manipular, el arte que puedo mover, que en este caso son las Venus del Paleolítico, que ya hemos mencionado, pues la más conocida es la Venus de Willendorf, ¿ya? Y también está la de Hohlefels, que básicamente comparten, como les digo, las formas voluptuosas de la mujer, porque básicamente se busca que son las características que tiene una mujer embarazada, ¿no? Entonces ahí es el culto de la fertilidad por esta necesidad de que haya más nacimientos, porque como les digo, los niños no sobrevivían muchas veces, ¿ok? Bueno, el Paleolítico no solo, que hemos hablado, que se divide en inferior, medio, superior, no solo es la época de la adaptación, sino también es la época, como les decía, en que se vive pues en bandas, en que uno es nómade, porque, o sea, si se vuelve más frío, ¿no? También hay que mencionar que el Paleolítico es la época del Pleistoceno, la era de hielo, como tú la conoces. Entonces, si se hacía más difícil el clima y ya no era suficiente que yo esté dentro de una cueva, pues tenía obviamente que mudarme, que moverme a otro lugar, y por eso era nómade el hombre y la mujer en el Paleolítico, ¿no? Pero luego más bien aparece la época del Mesolítico, ¿ya? Y finalmente el Neolítico. Mi recomendación también es la siguiente. Meso es del medio, ¿ya? Así como hace un rato hemos dicho el Paleolítico medio, que es la que está en el medio, entre el Paleolítico inferior y superior, acá vemos al Mesolítico, que está entre el Paleolítico y el Neolítico. Cada vez que veas Meso, que es el del medio, es la época de tránsito. Es la época hemos dicho que todo es un proceso complejo. No es que yo estaba en bandas, era cazador y luego de repente, soy agricultor. No, no funciona así. Te digo que es un proceso complejo. Y justo siempre la parte del medio, en este caso el Mesolítico, o por ejemplo hace un rato dijimos el Paleolítico medio, es una fase de transición, ¿ya? Donde el hombre está con ensayo y error, dejando de hacer algunas cosas y aprendiendo nuevas también. El Mesolítico, les decía pues que la época de tránsito también es justo entre la edad de hielo hasta el Holoceno. Acuérdate que el Pleistoceno es edad de hielo y el Holoceno es mayor humedad, mayor temperatura, justo un clima propicio para que uno pueda vivir en la intemperie y no tengas que meter a la cueva, y también para que puedas desarrollar y dedicarte a la agricultura, ¿ok? En el Mesolítico también entonces el hombre está en ese tránsito, ¿ya? Está entre ser nómade, ¿no? Moverse, y ser sedentario. Por eso decimos que es seminómade, ¿ya? Como ya está calentando un poco el clima, ya no necesita tampoco estar metido en la cueva. Puede salir, ¿ya? A la intemperie, y puede comenzar pues a construir sus aldeas y sus primeras viviendas fuera de la cueva. Por eso decimos viviendas estacionales, ¿ya? O sea, de acuerdo a cómo va cambiando el clima, se queda en ese tiempo, pero luego se siguen movilizando. Les decía que ya comienza a aparecer esta relación de parentesco, y ya más bien en el Mesolítico ya vemos una formación de clanes, o incluso los clanes van a estar pues identificados con, por ejemplo, algunos tótems, ¿ya? Que son estos animales mágicos, ¿ok?
Le decía que todo es ensayo y error, entonces aquí también en este tránsito que es el mesolítico, el hombre y la mujer sobre todo, porque el hombre se dedicaba a la caza, la mujer es la que comienza a experimentar con las especies vegetales, ¿no? La horticultura es eso, una agricultura experimental, una agricultura incipiente que recién se está desarrollando. Lo mismo es con los animales, ¿ya? Y aquí en el mundo andino, lo que nos toca ver la próxima semana, el mesolítico versión mundo andino, ¿ok? Que es el arcaico inferior, por ejemplo, vamos a ver pues que en un principio el hombre no sabía qué especies poner juntas. Domesticar un animal, es que una cosa es que tú le enseñas a levantar la patita a tu perro actualmente, ¿ya? Pero recuerda que incluso los perros son, ¿qué cosa? Lobos domesticados, ¿no? Es muy interesante cuando aparece esta relación pues del perro, por ejemplo, con el hombre, que son los lobos que se dan cuenta que mejor es andar con los hombres porque te pueden conseguir comida. Y más bien, finalmente, pues el lobo también te da cierta protección, ¿ya? Entonces, es muy, muy interesante. Eso también ocurre aquí en esta época, pues, del Paleolítico y el Mesolítico, ¿no? Entonces, en el Mesolítico comienza esta experimentación también de cómo domesticar los animales. Entonces, ¿te imaginas poner puras, especies que sean, por ejemplo, conflictivas? A la larga se pueden atacar entre ellas. Entonces, también se está experimentando cómo, por ejemplo, hacer un corral o qué animales criar, qué animales tener juntos, y así comienzan a domesticarse los animales, ¿ya? En el Mesolítico también encontramos, eso lo tienes en tu separata, creo que está en la página 7. En la página 7 está la llamada industria microlítica, es decir, utilizar, pulir pequeñas piedras que sobre todo eran utilizadas para la pesca, ¿ok? Luego pasamos entonces al neolítico. No te olvides que el meso es el de tránsito, ya el hombre está a punto de cambiar y convertirse ¿en qué? Profe, ¿en qué se va a convertir este Homo sapiens, ¿no? ¿En qué se va a convertir? Bueno, el neolítico es la primera revolución que nos toca ver en la historia, ¿no? La llamada revolución neolítica, que es el nombre que le pone Gordon Childe, porque es una revolución. Ustedes tienen que saber bien que el término revolución es que se transforma la idea que tenemos sobre algo. Entonces, ¿qué significa? El hombre y la mujer han estado viviendo de cierta manera, en bandas, ahora pues en clanes, ya no son completamente nómades, se quedan a veces en estaciones, entonces han comenzado a experimentar. ¿Y ahora qué van a hacer? Van a producir su propio alimento, porque en el Paleolítico y un poquito en el Mesolítico, pero sobre todo en el Paleolítico, el hombre es, como se dice, consume lo que encuentra, ¿ya? Y si se acaba, se va y sigue buscando. Por eso es nómade también. Se acaba la comida, sigue buscando comida. Pero aquí el hombre va a producir su propio alimento, porque con la experimentación del Mesolítico va a desarrollar ahora sí lo que es la agricultura y la ganadería. Imagínate, ¿eh? Cuando ya produce, cuando ya maneja, claro, en un principio te imaginas, ha estado ahí experimentando, alguna especie le salió venenosa, por ejemplo. No sé si habrás escuchado que la papa en un principio aquí era venenosa, por ejemplo. Hay mucha variedad de papa, pero regresando aquí, esa experimentación que maneja el hombre va a llegar un momento donde va a producir incluso más de lo que necesite para comer. Y cuando hay un excedente, es el término, cuando hay de más, ¿ya? Cuando produce más, o sea, toda mi gente ya comió, pero hay de más, ¿qué puedo hacer? Comenzar a guardar estos excedentes, sobre todo, ¿qué cosa? Comenzar a intercambiarlos, y aparece el trueque. Profe, ¿por qué aparece la moneda? Lo que pasa es que en un principio el trueque funciona porque tú tienes algo que yo no tengo y hacemos un intercambio. Pero ¿qué pasa cuando el hombre ya comienza más bien a vivir en más espacio y hay cosas que no valen lo mismo? Por eso no puedes intercambiarlos mediante un trueque. Ahí recién aparece la moneda, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahí tienes, por ejemplo, algunos de los instrumentos pues no utilizados durante el Neolítico, ¿no? La hacha, la hoz y el mortero, por ejemplo, para los granos, ¿no? En el Neolítico también se observa una construcción bastante peculiar, que es la llamada, pues, arquitectura, ¿no? Megalítica, ¿ya? Que lo vemos allí. Por ejemplo, ¿no? Está los megalitos, que es el dolmen, el menhir y el cromlech. El cromlech más conocido es Stonehenge en Inglaterra, ¿ya? Neolítico significa pues la piedra nueva, ¿no? La piedra pulida, pero sobre todo el neolítico, como les digo, es el hombre productor. Y aquí la pregunta siempre, una clásica, es ¿en qué lugar aparece este hombre que produce? Disculpa, me pasé una.
en qué lugar aparece este hombre que produce su propio alimento, ¿no? ¿Cuáles son los centros donde hay esta revolución neolítica? Ojo, si te preguntan por la más antigua, es la media luna fértil o la llamada creciente fértil, porque justo es una zona que tiene la forma de una media luna. Nos toca ver eso también de cada 2 semanas. La media luna fértil no es otra cosa que, pues, lo que es la región donde se va a desarrollar Mesopotamia y Egipto, ¿ya? Ahí encontramos que cultivan trigo, cebada y lentejas. Lo puedes ver acá en el llamado, pues, cercano oriente, ¿no? Creo que puedo acá hacer. Ahí está. Uy, ya ese es el más antiguo. Si te preguntan dónde aparece la agricultura y ganadería por primera vez, allí, en la media luna fértil, lo que sería Mesopotamia y Egipto, más adelante, ¿ya? Pero también ves en este mapa, los que están siguiendo con imagen, en este mapa también ves que hay otros centros de agricultura, ya, no solo en la media luna fértil, también está el lejano oriente, lo que es China e India, Mesoamérica, ya, donde, por ejemplo, crían pavos y domestican el maíz. Y también, como siempre, el Perú presente. Los Andes centrales también domesticaron llamas, alpacas, al cuy también, y se cultiva calabaza y frijol. Así que también estamos allí. Pero ojo, si la pregunta es por el centro más antiguo, el cercano oriente. ¿Ya? Bueno, acá está. Aparte de estas construcciones de grandes piedras, que por ejemplo tienes en tu separata en la página número 8, también tiene que cambiar la forma pues en que construye su vivienda el hombre, ¿no? Esto es muy alucinante, que es Çatalhöyük en Turquía, ¿ya? Los que están con la separata lo pueden ver en la página 8 también. Ahí está Çatalhöyük, es un poblado del Neolítico de antigüedad, 6000 años antes de Cristo, que se encuentra en lo que es actualmente Turquía. Eso ya es otra cosa. Fíjate esas viviendas, ya, o sea, nada que ver con la cueva del Paleolítico, nada que ver tampoco con las primeras aldeas, ¿no? Del Mesolítico. En el Neolítico ya fíjate qué tipo de construcciones tienen. Estas de Çatalhöyük son alucinantes porque son viviendas donde se entra por el techo. O sea, del techo se desciende por las escaleras y puedes entrar a estas construcciones, ¿ya? Tendrías que preguntarle a la tutora, estimado postulante 5258, ¿ya? Porque normalmente les llega, creo, a su correo y todo esto la separata, ¿ya? Entonces, fíjate cómo se ha transformado. Y ojo también con eso, ¿ya? En el Neolítico también van a aparecer, no solo en Turquía, van a aparecer en diferentes puntos de, pues, por ejemplo, acá tienes un mapa del Oriente Próximo, todos los diferentes centros poblados que van a aparecer, ¿ya? Bueno, Paleolítico, Mesolítico y Neolítico están dentro de lo que conocemos como la Edad de Piedra, porque el hombre sigue utilizando la piedra, ¿ya? Pero así como el hombre ha experimentado con los animales y las plantas, ahora le toca experimentar con otra cosa. ¿Con qué va a hacer? Con los metales, ¿ya? Así como hemos hablado que Keller te habla de la Edad Media, ¿no? Esta división acontecimental. También Thomson nos habla de otro tipo de cronología, que más bien es una cronología tecnológica, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología utiliza el hombre? Entonces él te dice que hay 2 grandes momentos antes de llegar a la historia de la Edad Antigua y todo ello. Primero tenemos la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Entonces ya hemos hablado de la Edad de Piedra, que es Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Ahora nos toca hablar de cuando el hombre comienza a experimentar lo que es más bien, es que ya te imaginas, ¿no? Ya te imaginas, ya no es suficiente la herramienta de piedra, ahora quiere más bien, ha ido pues descubriendo que existen también otros materiales, ¿no? Y por eso es que hablamos de la edad de los metales, ¿no? No olvidar que la edad de los metales tiene también 3 grandes momentos. El hombre está experimentando, como te digo, profe, ¿qué busca ahora? Busca que cada vez sea más fuerte, ¿ya? Primero tenemos la edad de cobre, luego tenemos la edad de bronce y finalmente la edad de hierro. Ya te imaginas por qué decimos, porque el hombre ha ido probando cada vez cuál es más duro, ¿ya? Cuál es más fuerte, por eso finalmente llega el hierro. Pero en un principio yo te decía que el hombre, bueno, hacía sus herramientas de piedra, ¿no? Pero ha ido experimentando con los metales. Entonces, les decía, no es que el hombre de repente usa piedra y el siguiente día utiliza los metales. No, tiene que experimentar e incluso por momentos utiliza ambos. Así que acá tienes que aprender. Ha sido pregunta también de examen.
La edad de cobre también la conocemos como calcolítico o cuprolítico, ¿ya? Calcolítico, sobre todo, ¿ya? Profe, ¿por qué le decimos a la edad de cobre calcolítico? Porque sigue utilizando la piedra, ¿ya? Por eso decimos que hay un uso simultáneo al mismo tiempo de tanto piedra como el cobre. En un principio, cuando comienza a experimentar con el cobre, que no es tan fuerte, comienza a utilizarlo básicamente para objetos, para vasijas, también lo utiliza, por ejemplo, no, más que para vasijas, lo utiliza sobre todo para joyas, o sea, para objetos suntuarios, ¿ya? O sea, profe, que y no tenía todavía armas, es que está experimentando, pues tiene que buscar algo que sea fuerte, que sea resistente, ¿ya? Así que comienza a experimentar con el cobre, ¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, hornos, ya encontramos hornos donde va a comenzar a fundir el cobre, pero vemos que en un principio lo utiliza solo pues para para algunas cuestiones suntuarias, ¿no? Lujosas sobre todo, ¿ya? Aquí en la edad de cobre ya aparece pues, exacto, un adorno, sí, exacto, Jefferson, un adorno más que nada, ¿no? Pero ya sabes que en verdad está buscando armas, ¿ya? Pero tiene que seguir buscando, ¿no? Por eso vemos las aleaciones, obvio, hasta conseguir algo más resistente. Entonces, ojo, edad de cobre también se conoce como calcolítico porque se sigue utilizando la piedra. Piedra y cobre también se conoce como calcolítico, ¿ya? Ya están utilizando el cobre, básicamente es para objetos, pues, adornos, como dice un compañero, suntuarios, pero ojo, aquí aparece, pues, acá en ilustración, en la edad de cobre aparece estos llamados vasos campaniformes, ¿ya? Se le dice vasos campaniformes, una especie de cerámica, pero tiene esta forma, pues, de campana al revés, de campana invertida. Y era, pues, algo lujoso, ¿no? Estos vasos campaniformes los han encontrado por toda la península ibérica, sobre todo en lo que es Portugal y España, ¿ya? Y se está estudiando mucho esta cultura de los vasos campaniformes, sobre todo porque los han encontrado en todo lo que es Europa Occidental, porque es un objeto de lujo, o sea, tú lo quieres tener para distinguirte de los demás. Lo que quiero que entiendas es que de a pocos ya se está comenzando pues, a formar una élite, ¿no? O sea, también se está comenzando a diversificar el trabajo. Tú eres un agricultor o otra cosa es que más adelante seas parte del Estado. O sea, quiero que veas que en un principio, cuando era Baba Casar, cuando era la época de las bandas, todo era para la comunidad, ¿ya? Pero de a poco ya aparece esta idea, por ejemplo, de la propiedad privada, ¿ya? Y de distinguir mucho la élite y lo que más adelante va a ser, por ejemplo, el Estado, ¿ya? Les decía entonces que estos vasos campaniformes son de la época de la edad de cobre. Se utiliza más que nada el cobre para objetos suntuarios, para adornos. Y acá aparece pues el invento de la rueda, ¿no? Sobre todo para transportar las cosas, ¿no? En lo que es la región de Sumer y también el arado, porque recuerda, se sigue, o sea, neolítico fue agricultura, pero hay que seguir desarrollando las técnicas agrícolas. Chicos y chicas, recomendación. La edad de bronce, que es la que sigue, es la clásica de todos los exámenes, ¿ya? Si te preguntan por el uso de piedra y cobre, ya, calcolítico, cobre. Pero, ¿por qué es un clásico la edad de bronce? Porque aquí aparecen ya las civilizaciones, ¿ok? Y también va a haber una revolución urbana, es decir, por todo lado se construyen ciudades y no son cualquier ciudades, allí va a estar el gobierno, allí va a estar acumulada la producción, se vuelven centros administrativos, ¿ok? Así que, ojo con esto, no te olvides nunca de la edad de bronce, ¿ya? ¿Y por qué es un clásico de los exámenes? Porque surgen las civilizaciones, Sumeria, egipcia, India y China, primera cosa. Segunda cosa, revolución urbana, ¿ya? Se multiplican, se construyen ciudades y, ya te dije, son ciudades que son importantes, son básicamente pues las capitales que más adelante vamos a hablar, porque son los centros administrativos, ahí está el excedente de producción acumulado y también quién está, los que forman parte del gobierno, aparece el Estado, ¿ya? Por eso es que siempre es una clásica la edad de bronce, porque aparecen las civilizaciones, el Estado, hay revolución urbana, y obviamente como hay acumulación está el excedente y hay que tenerlo bien administrado, por eso aparece la escritura, ¿ya? Sí, en verdad la primera escritura que es la escritura cuneiforme, es una escritura ideográfica porque tiene símbolos, ¿ok? Aparece en la región de Mesopotamia y la verdad es que aparece la escritura porque es necesario, sí, yo sé que hay poemas y todo,
pero el primer uso que se le dio a la escritura es sobre todo para hacer contabilidad, ¿ya? Para hacer contabilidad. No olvidar, aparece en la región de Mesopotamia, ¿ok? También aparece luego la escritura jeroglífica en Egipto, disculpa. Luego, en la Edad de Bronce, ojo, en la Edad de Bronce ya se está utilizando el bronce para armas. Ojo con esto, ¿eh? Ya se está utilizando el bronce para armas, porque también en la Edad de Bronce se está comenzando pues a producir más, ¿no? Con el cobre y el estaño ya tengo el bronce, y también están apareciendo, cuando aparece el Estado, chicos y chicas, que es un Estado que tiene pues un carácter teocrático, es decir, que los primeros gobernantes están relacionados pues con esta casta sacerdotal, básicamente también van a aparecer, o sea, se están formando, ojo, ¿eh? Se están formando recién los que más adelante van a ser los imperios militaristas y esclavistas. Y tú para esclavizar y tú para convertirte en un imperio, ¿qué necesitas? Armas. Por eso ya se está experimentando con armas, se está produciendo armas en la Edad de Bronce. Pero cuando ya vemos en su máximo esplendor a los imperios esclavistas, estamos hablando pues básicamente lo que más adelante pues va a ser Grecia y sobre todo Roma, cuando ya tenemos las armas de la Edad de Hierro. Ya, o sea, ojo, si te preguntan cuándo aparecen, es en la Edad de Bronce, pero cuando te preguntan cuándo ya tienen el poder de la guerra y comienzan a expandirse y se fortalecen estos imperios y el esclavismo sobre todo, hablamos de la Edad de Hierro. Entonces, en la Edad de Hierro ya aparece, los imperios esclavistas ya se consolidan, se expanden, ojo, ya hay armas, también hay carros de guerra, ya se vuelve pues la fuerza militar bastante importante y necesaria si yo quiero tener y defender el territorio de mi imperio. Y también, como ya se ha extendido bastante el territorio, yo estoy en comunicación, porque los de Mesopotamia estuvieron en comunicación con los de Egipto y así sucesivamente, ellos con China también. Necesito yo, como les decía, ya no va a ser suficiente el trueque, porque hay cosas que voy a cambiar que no valen igual. Entonces ya necesito una economía monetaria, ¿ok? Y aquí aparece otro tipo de escritura, ya no es la ideográfica, ya no es la de símbolos de Egipto y Mesopotamia, aquí más bien aparece la escritura fonética, que es más conocida pues como el alfabeto que utilizamos en la actualidad, y aparece en los fenicios, con los fenicios, ¿ok? Y luego pues también con Grecia, ¿ya? Entonces, chicos y chicas, bueno, esto sería lo que hemos visto hoy día, no olvidar. Roma ya existía en la Edad de Hierro, claro, obviamente, acuérdate que Roma tiene una... Exacto, sí. Para contestar a Yulimar, no te olvides pues que Roma tiene una etapa monárquica, republicana y luego recién imperial, ya por eso le decía que todo hay un desarrollo, o sea, en un principio ha sido una civilización, ¿ya? Y luego ha tenido que volverse más compleja hasta convertirse pues en un imperio. Esta cronología que tienen acá es la de Thomson, ¿ya? Que más bien es una cronología tecnológica, ¿ya? Se llama cronología tecnológica, sobre todo porque el criterio que utiliza ya no es de acontecimientos, sino más bien el criterio es de, disculpen, estoy borrando esto ya, el criterio es de qué tecnología utilizaba el hombre, ¿ya? Entonces decimos edad de piedra y luego edad de los metales, ¿ya? Edad de piedra es paleolítico, mesolítico, neolítico. No te olvides que el paleolítico a su vez se divide en 3 periodos y la edad de los metales es edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro, ¿ya? No te van a venir, para que Yulimar estés tranquila, no te van a venir preguntas cuándo aparece, cuándo se consolidan, no, ¿ya? En realidad las preguntas siempre vienen por lo más resaltante, vamos a decir, y siempre les recomiendo, edad de bronce es civilizaciones, revolución urbana, y la edad de hierro ya es pues la expansión del esclavismo, por ejemplo, la expansión de los militares, ¿ok? Listo, entonces vamos ahora a hacer las preguntas, ¿ok? Las preguntas están sencillas, es la primera semana, no queremos también que estés ahí un poco abrumado y abrumada, pero esta es una típica pregunta que va a venir en el examen, ¿ya? Ojo, si te hacen preguntas sobre fuentes, ya te dije, está excelente esta pregunta. Un investigador sanmarquino decide estudiar el fenómeno del movimiento obrero, ¿ya? Quiere estudiar la ideología, los discursos, perfecto. Durante las primeras décadas del siglo XX en el Perú, y para ello usó fuentes como los diarios y periódicos producidos por los gremios de obreros. Genial, quiere estudiar el movimiento obrero y va a buscar los periódicos que hicieron los obreros. Y te dice que va a utilizar la protesta, el oprimido, el hambriento, ya. Si te das cuenta, va a utilizar, a ver, quiere estudiar el movimiento obrero y está utilizando ¿qué cosa?
periódicos del movimiento obrero de ese tiempo, del siglo XX, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta? Tomando el caso anterior, podemos afirmar que para tal investigación se usaron fuentes. ¿Son fuentes? A ver, si son periódicos, ¿qué son? Profe, escritas, ya, perfecto. Pero son fuentes directas, exacto. Uno dedito, perfecto, perfecto, excelente. Uno dedo. No te olvides, ¿ah? Te pueden hacer dos tipos de preguntas. ¿Qué tipo de fuente es? Ah, profe, es un periódico. Escrita, es un texto, ¿ya? Pero, según quién lo hizo, es una fuente directa. D de dardo, ya, dedos, dos, perfecto. Martín Lutero en 1517, no te olvides pues las 95 tesis, que ya nos toca hablar de Martincito Lutero mucho más adelante, las indulgencias y todo ello, perfecto. Según Cristóbal Keller, ¿a dónde pertenece Martín Lutero? 1517. A ver. Moderna. Sí, señorita Rosaria, ya nos vamos, espérate. Moderna, no te olvides, hay que leer esto, Te voy dejando con la encuesta, ya mientras vamos contestando, ¿ya? Perfecto. Sí, la 2, moderna, casa, ¿ya? La 3, a ver, edad de piedra, edad de metales, perfecto. Te preguntan sobre el paleolítico, ¿qué podemos decir? Progresivamente dejaron las actividades depredadoras al conseguir la producción. No, paleolítico no produce todavía alimentos, no. Los seres humanos lograron su evolución física hasta convertirse en Homo sapiens, sí. Paleolítico es igual a adaptación. 3. Su mayor expresión de abstracción artística fue el desarrollo de la industria megalítica. No, megalítica es neolítico. Las condiciones climáticas son del Pleistoceno, exacto. 3, bebito, ya. 3, 2 y 4 son las correctas, ¿ya? En bebito está, ya. 2 y 4, ¿ok? La 3, por si acaso, es bebito, ¿ya? Solo 2 y 4 son correctas para el paleolítico. La revolución neolítica, la extensión compleja de su concepto, implicó el incremento de producción de alimentos, perfecto. Te preguntan dónde apareció más antiguo, ¿ya? El vestigio más antiguo donde apareció la revolución neolítica. 4, avión, media luna fértil. Y la 5 tienes que relacionar, la 5 es casa, ¿ya? Así que les repito otra vez, la 1 es dedo, la 2 casa, la 3 bebito, la 4 avión y la 5 casa también, ¿ya? Listo. No sé si hay alguien que puede pegar todo, no sé si hay alguien que puede pegar porque hay gente que suele pegar las respuestas, pero igual ya las escucharon. 1 dedo, 2 casa, 3 beso, 4 avión y 5 casa. ¿Ya? Gracias, Vilma, listo, muy amable. Listo, chicos, nos vemos y bueno, nos vemos la próxima semana, así que tengan una excelente semana, cuídense mucho, si van a salir usen su mascarilla, no estén en lugares concurridos y sea que celebren Navidad, Saturnalia, no sé, el solsticio de